Todas mis hermanas me odian. Desean que simplemente desaparezca de este mundo. Cuando me lancé desde el edificio Lishi, terminando por completo mis cortos 21 años de vida, abrí los ojos solo para encontrarme de vuelta a la edad de 15 años. ¿Por qué hacerme vivir esto de nuevo? Mis hermanas ya podían oír mis pensamientos. De noche, mi hermana mayor, Liu Ruyan, seguía en su estudio trabajando. De repente escuchó mi voz en su cabeza. Cuchillas de afeitar. ¿Es el agua de la bañera lo suficientemente profunda? ¿O sería más rápido el vidrio? Se sobresaltó tanto que rompió la pluma estilográfica que tenía en la mano. Era su hermano menor de al lado, Xu Henian, quien hablaba. Irrumpió inmediatamente por su puerta. Sus ojos recorrieron el suelo desordenado y las gotas de sangre esparcidas, fijándose finalmente en mi mano, que buscaba un fragmento de vidrio, una mano cubierta de cicatrices. Se abalanzó hacia adelante en un instante, agarrando con fuerza mi muñeca demacrada, y me arrojó bruscamente sobre la gran cama detrás de ella. La voz de Liu Ruyan transmitía una frialdad que calaba hasta los huesos. Xu Henian, ¿has perdido la cabeza? Al verme tumbado sin vida sobre la cama, reprimió a la fuerza su ira, tratando de adoptar su tono autoritario habitual para interrogarme. Explícame qué está pasando exactamente aquí. Me quedé tumbado tranquilamente en el borde de la cama sin moverme, pero me burlaba sin cesar en mi interior. ¿Explicar? Explicar por qué quiero morir. ¿Debería explicar tus 10 años de frialdad y desprecio? ¿O explicar cómo, después del accidente de coche, le echaste la culpa de la muerte de nuestros padres a un niño de 5 años aterrorizado e indefenso? He oído que escribir CCC y que te salga prisa, prisa, prisa significa que eres un estudiante de primera, y que te salga comer, comer, comer significa que eres un amante de la comida. ¿Por qué no lo intentas? Che, para ustedes, monstruos de sangre fría, ¿qué hay que explicar? De todos modos, todo debería haber terminado hace mucho tiempo. ¿No me corté las venas de la muñeca lo suficientemente profundo? Parece que tendré que ser más despiadado la próxima vez. Liu Ruyan sintió como si un rayo le hubiera golpeado el cerebro. Su mente se quedó completamente en blanco. Accidente de coche. Padres. Xu Henian, 5 años. Recuerdos polvorientos desgarrados por mis pensamientos. En el funeral de nuestros padres, yo, de niña, con pantalones negros y un conejo de peluche viejo, acurrucada tras las coronas, miraba todo con terror y desconcierto. Las 4 hermanas. La hermana mayor, Liu Ruyan, se obligó a encargarse de los preparativos del funeral, con los ojos fríos y agotados. La segunda hermana, Liu Rumei, vistiendo su uniforme escolar, me miraba como si fuera basura. La tercera hermana, Liu Ruqing, saludaba a los invitados con una sonrisa falsa, pero sus ojos estaban tan fríos como la escarcha. La cuarta hermana, Liu Ruji, se encerró en su habitación, usando la puerta para excluir al mundo, y también para excluirme a mí. ¿Quién fue la primera en hablar? Oh, fue la segunda hermana, Liu Rumei. Ella escupió fríamente 2 palabras: gafe. Si no fuera por mí, este hermanito llorando y haciendo un berrinche para ir al parque de atracciones, nuestros padres no se habrían apresurado en el último minuto, y ciertamente no se habrían estrellado contra ese camión fuera de control. Este pensamiento se convirtió naturalmente en su excusa perfecta para despreciarme. Durante 10 años completos me trataron como si fuera invisible. Solo me proporcionaron riqueza material, pero fueron tacaños incluso con la más mínima pizca de atención o calidez. Me dejaron en esta villa helada para que me las arreglara solo como una mala hierba. La alta figura de Liu Ruyan tembló de repente, así que lo sabía todo desde el principio. Sus labios temblaron, pero no pudo defenderse. ¿Qué derecho tenía a cuestionarme? Al verme débil en la cama, vio por fin la desesperación que me cubría. De repente, hubo un fuerte golpe fuera de la puerta. Una voz que reprimía una intensa ira preguntó desde la puerta: ¿qué está pasando? La segunda hermana, Liu Rumei, había aparecido en la puerta en algún momento, con el rostro lleno de indiferencia. Su mirada recorrió el suelo desordenado, pasó por el rostro pálido de la hermana mayor, Liu Ruyan, y finalmente se posó en el rasguño sangriento y fresco y las marcas rojas evidentes en mi muñeca. Liu Ruyan volvió a la realidad al instante. Al encontrarse con la mirada fría y escrutadora de Liu Rumei, sintió como si algo le bloqueara la garganta, dificultándole la respiración. Me quedé acurrucada en la cama, ajena al mundo exterior, pero mis fríos pensamientos internos estallaron de golpe en las mentes de Liu Ruyan y Liu Rumei. La segunda hermana llegó bastante rápido. ¿Está preocupada de que no esté lo suficientemente muerta y vino específicamente a terminar el trabajo? Eso también está bien. Los métodos de una mercenaria son más limpios, así que sufriría menos. Las pupilas de Liu Rumei se contrajeron de repente. Esta voz definitivamente no era una alucinación, era absolutamente real. Giró la cabeza bruscamente para mirar a Liu Ruyan, y de los ojos aterrorizados y el rostro pálido de su hermana mayor, obtuvo esa aterradora confirmación. Esta era exactamente la voz de su hermano menor, Xu Henian. Este pensamiento golpeó como artillería pesada, explotando violentamente en su corazón. Terminar el trabajo, métodos de mercenaria. ¿Es esta la imagen que tengo en su corazón? Sus puños se cerraron con fuerza. La atmósfera se congeló al instante, dejando solo el sonido de 2 latidos pesados. Justo en ese momento, un tarareo ligero y algo desdeñoso se acercó lentamente, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. «Oh, ¿teniendo una fiesta aquí?
¡Qué animado! La tercera hermana, Liu Ruking, se apoyó contra el marco de la puerta, luciendo su característica sonrisa despreocupada. Cuando vio claramente la situación en el interior y los rostros sombríos de sus dos hermanas mayores, un destello de agudeza cruzó sus ojos. Su mirada recorrió rápidamente el cristal roto en el suelo, fijándose finalmente en mí. Su sonrisa permaneció impecable, pero la temperatura en sus ojos se desplomó. «Genian, ¿qué pasa? ¿Haciendo un berrinche con tus hermanas?», bromeó con su tono juguetón habitual, mientras entraba lentamente. «Solo eres una niña. Es tan feo llenarse de rasguños. Ven, deja que la tercera hermana vea si estás muy herida». Tan pronto como terminó de hablar, extendió su mano hacia mí con extrema naturalidad. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar mi piel, esa voz interior fría y hastiada del mundo invadió una vez más las mentes de las tres mujeres. La actuación de la tercera hermana es tan buena como siempre, escondiendo un veneno mortal bajo esa hipócrita calidez. Quiere revisar mi mano. ¿Le preocupa que esté escondiendo hojas de afeitar o pastillas para dormir? ¿Cuántas pastillas para dormir son suficientes? ¿Es un frasco o dos? La mano extendida de Liu Ruking se congeló de repente en el aire. Ese rostro perfectamente sonriente finalmente mostró una grieta. ¿Hipócrita? ¿Veneno mortal? Pastillas para dormir. ¿Cómo pudo escuchar esta voz? Era una voz interior. Era la voz interior de Xu Henian. Esta extraña voz interior hizo que el aire en la habitación descendiera al punto de congelación una vez más. Justo en este momento, en la esquina, una figura que casi se mezclaba con la oscuridad comenzó a moverse. La cuarta hermana, Liu Ruji, estaba allí en silencio, con la cabeza baja y mirando su tableta. Pero al pensar en las pastillas para dormir, sus dedos empezaron a escribir furiosamente sobre la pantalla. Permanecía acurrucado en la cama, con el corazón ya convertido en un páramo desolado. La cuarta hermana también está aquí. ¿Puede una hacker de primer nivel buscar la forma más indolora de morir o dónde comprar cianuro? Supongo que saltar de un edificio es lo más rápido y fácil. Con un crujido seco, la tableta de grado militar en las manos de Liu Ruji fue apretada con fuerza hasta que apareció una grieta. Forma indolora de morir, cianuro. Saltar es lo más rápido. Estas palabras, que venían de lo más profundo del corazón de un chico de 15 años, tenían 100 veces más impacto. Las cuatro mujeres en la habitación se quedaron rígidas. Liu Ruyan de repente dio un paso tambaleante hacia adelante, con la voz ronca, mientras susurraba una súplica. «Xu Henian, no te vayas». Me quedé tumbado en la cama, inmóvil, pero la voz en mi corazón estaba llena de burla. ¿No irme? ¿Acaso esta familia no lleva mucho tiempo sin tener un lugar para mí? ¿Finges calidez fraternal o buscas otra forma de torturarme? Mi voz interior, tan fría, hizo temblar sus corazones más que cualquier sarcasmo. Hace tiempo dejé de creer en ellos. Simplemente lo tomé como otra tortura más. Los labios de Liu Ruyan temblaron, deseando desesperadamente explicarse, pero esos 10 años de frialdad eran una prueba irrefutable, haciendo que todas sus palabras resultaran pálidas e impotentes. «Fuera». Escupí fríamente las palabras, tan frías como una cuchilla. «Todas ustedes, lárguense al diablo». Mi voz no era alta, pero golpeó pesadamente los corazones de las cuatro mujeres como un mazo. Pero ninguna de ellas se movió. En el aire solo quedó un enfrentamiento silencioso y una quietud mortal. Finalmente, Liu Ruyan fue la primera en romper el punto muerto. Retiró lentamente su mano extendida, respiró hondo y dirigió su mirada hacia sus tres hermanas menores. «Rumei, vigila la puerta. No dejes que nadie se acerque a este piso. Ruking, contacta al anciano Chen de inmediato. Haz lo que sea necesario para que venga aquí ahora mismo». El anciano Chen no era solo el médico privado de la familia Su, también era un psicólogo de primer nivel en el país. Liu Ruyan me lanzó una última mirada profunda antes de arrastrar sus pesados pasos fuera de la habitación. Finalmente, era el único que quedaba en la habitación. Abrí lentamente mi palma, que tenía fuertemente cerrada. Yaciendo tranquilamente en el centro de mi palma, había un pequeño fragmento de vidrio. Cuando Liu Ruking extendió la mano, la escondí por instinto. La próxima vez, buscaré un lugar sin interrupciones. Con la noche cerrada, caminé descalzo directo al baño de mi habitación. Clic. El sonido del cerrojo al cerrarse fue excepcionalmente claro y penetrante en el silencio sepulcral. Fuera de la puerta, Liu Rumei, que estaba apoyada contra la pared fría, abrió de repente sus ojos fuertemente cerrados. Dentro del baño, me paré frente al lavabo, ignorando la versión rota y vacía de mí mismo en el espejo. Miré hacia abajo y abrí mi mano derecha, que estaba fuertemente cerrada. Ese trozo de vidrio afilado yacía silenciosamente en la palma de mi mano. Extendí mi mano izquierda, con mi dedo rozando ligeramente el borde más afilado del fragmento. Un leve escozor se transmitió, y una gota de sangre brotó inmediatamente de la punta de mi dedo. Realmente está afilado. Esta voz interior fría y entumecida atravesó las paredes, resonando como una campana en las mentes de las cuatro mujeres que estaban afuera. Cortarlo debería ser bastante rápido, ¿verdad? ¿Dónde está la arteria? Lentamente levanté mi muñeca izquierda, sosteniéndola horizontalmente frente a mis ojos. Debajo de la piel pálida, las venas eran claramente visibles. Mi mano derecha agarró el vidrio con fuerza, apuntando la punta afilada directamente a esa vena prominente. La encontré. Este es el lugar. Con tal de que corte con fuerza, nadie volverá a molestarme esta vez. De repente, un gran estruendo. La puerta del baño estalló hacia adentro, como si fuera de papel.
Liu Rumei irrumpió instantáneamente en el baño. Abajo, en el momento en que resonó el fuerte estruendo, Liu Ruyan se levantó de un salto del sofá y subió las escaleras tropezando frenéticamente. Mis movimientos no se detuvieron en lo más mínimo. Justo a tiempo, justo cuando el cristal estaba a punto de cortar, una mano delgada se cerró de repente sobre mi mano derecha con un agarre mortal. Instintivamente me encogí, con todo mi cuerpo tambaleándose por la fuerza. Di un paso atrás, mi espalda golpeó contra la fría pared de azulejos. El impacto hizo que mi visión se oscureciera por un segundo. Un gemido de dolor reprimido escapó de mi garganta. El dolor no provenía de mi muñeca, sino de la intensa agonía por ese impacto en mi espalda. La alta figura de Liu Rumei me envolvió por completo, inmovilizándome contra la pared, sin poder moverme. Mirando hacia abajo, su mirada fría y aguda era como clavos perforando mi rostro. Rugí con voz ronca. ¡Suéltame! Liu Rumei no solo no me soltó, sino que apretó su agarre aún más fuerte. Ella miraba fijamente mi rostro pálido y entumecido, con el pecho lleno de furia y un miedo escalofriante subiéndole a la cabeza. Cuando habló, su voz era extremadamente baja, palabra por palabra, saliendo apretada entre sus dientes, cargada de una gran ira reprimida y un temblor apenas perceptible. ¿Qué estás pensando? La voz de Liu Rumei era ronca, al borde de un rugido. Elegí permanecer en silencio, pero esa voz interior fría y desesperada golpeó la mente de Liu Rumei una vez más, y, simultáneamente, se transmitió a las recién llegadas Liu Ruyan, Liu Ruqing y Liu Ruge, quien miraba fijamente los monitores de seguridad. ¿Qué estás pensando?, insistió ella de nuevo. Levanté lentamente la vista, mis pupilas vacías finalmente enfocándose, mirando directamente a sus ojos que ardían de furia. Sin embargo, en mis ojos solo había un silencio mortal y un agotamiento insondable. En la puerta, el pecho de Liu Ruyan se agitaba violentamente, mirándome fijamente, mientras yo estaba acorralado contra la pared por Liu Rumei, cubierto de espinas. Detrás de Liu Rumei, el disfraz de dulzura en el rostro de Liu Ruqing se derrumbó por completo en ese momento, dejando solo sorpresa y complejidad. Era como si estuviera viendo el páramo muerto en mis ojos por primera vez, y también la primera vez que veía a la segunda hermana tan fuera de control. Un rastro de absurdo inexplicable cruzó realmente por mis ojos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué han cambiado todas? ¿Por qué preocuparse por una carga como yo? Ese silencio fue como filos perforando los corazones de todos. Liu Ruyan se tambaleó, sosteniéndose apenas del marco roto. Sus nudillos se pusieron blancos. Con voz ronca, mostró un dolor inmenso. Basta. Rumei, suéltalo, le estás haciendo daño. El pecho de Liu Rumei se agitaba violentamente. Sus ojos afilados se fijaron intensamente en mí. Finalmente, bajo el rugido reprimido de Liu Ruyan, los dedos que agarraban mi muñeca se soltaron centímetro a centímetro. Me deslicé débilmente por la pared fría y me senté en el suelo, jadeando pesadamente, con el cuerpo temblando sin parar por el dolor intenso y el miedo persistente. Liu Rumei se enderezó lentamente y dio un paso atrás. Liu Ruyan respiró hondo, reprimiendo con fuerza sus emociones desbordadas. Pasó por encima del desorden en el suelo y entró con cuidado. Se quitó el abrigo y se puso en cuclillas con movimientos rígidos, queriendo cubrir mis hombros temblorosos con él, pero me estremecí violentamente como una bestia asustada, evitando inconscientemente su contacto, y hundí mi rostro profundamente entre mis rodillas, dejándole solo una espalda resuelta y resistente. Ese suave abrigo de cachemira se sentía tan pesado como 1000 libras. Liu Ruyan se quedó paralizada en su lugar, esa sensación de impotencia y desesperación casi ahogándola. En la puerta, Liu Ruqing, al ver el cuerpo rígido de su hermana mayor y a mí acurrucado en el suelo, sintió que se le cerraba la garganta, incapaz de hablar. Sus orgullosas habilidades sociales parecían increíblemente pálidas y ridículas en este momento. Justo en ese momento, la voz urgente del mayordomo, el tío Li, salió por el altavoz del intercomunicador, rompiendo instantáneamente el silencio sepulcral. Señorita mayor, el jefe de la familia Jiang, Jiang Lingyuan, está aquí. La voz del mayordomo estaba cargada de pánico. Estas palabras se estrellaron contra la sala de estar de la familia Liu como bloques de hielo. Hace apenas unos momentos, acababan de vivir un calvario aterrador, pero de todos los momentos, justo ahora, la mujer a la que menos podían permitirse ofender vino a llamar de visita. En la puerta del baño, la jefa de la familia Liu, Liu Ruyan, se tensó de repente, reprimiendo a la fuerza la conmoción en su rostro. Se levantó rápidamente, con su costoso traje de negocios manchado de agua, pero su voz recuperó su compostura habitual. Por favor, pídale a la señorita Jiang que espere un momento. Estaré allí enseguida. Sin embargo, la ronquera al final de su frase aún delataba las turbulentas olas en su corazón. Inmediatamente después, la reacción de Liu Ruqing fue nada menos que un truco de magia de cambio de rostro. Un segundo estaba llena de solemnidad. Al siguiente lucía una sonrisa impecable y radiante. Incluso recogió la taza que acababa de dejar caer y romper, quejándose casualmente. ¡Qué lástima! ¿Quién iba a decir que en el momento en que se dio la vuelta para bajar, la pesadez en sus ojos se hundió como una piedra en lo profundo del mar? Al mismo tiempo, Liu Rumei permanecía de pie como una torre de hierro, bloqueando firmemente la puerta rota del baño. Su mirada de halcón recorrió bruscamente la planta baja,
Todo su cuerpo irradiaba un aura asesina que gritaba «¡Aléjense!» y Liu Ruge estaba aún más tranquila. Había estado observando las cámaras de seguridad todo el tiempo. En la grabación, yo estaba acurrucada en el baño, inmóvil. Sus dedos cambiaron rápidamente de pantalla y la imagen del vestíbulo de la villa apareció al instante. La mujer apareció en la pantalla. Jiang Lingyuan, con un abrigo gris oscuro perfectamente entallado, estaba de pie, erguida, con las manos entrelazadas tras la espalda. Admiraba tranquilamente un cuadro en la pared, como si fuera una invitada más y no alguien con malas intenciones. Su perfil era frío y severo, destilando la altivez de quien está acostumbrada al poder. Mientras tanto, Liu Ruge tecleaba furiosamente, enviando al instante varios comandos cifrados. Todas las cámaras de seguridad fuera de la villa giraron silenciosamente, cubriendo el camino de Jiang Lingyuan sin dejar puntos ciegos. Después de hacer todo esto, volvió a mirar el monitor, con los ojos concentrados y vigilantes. Para entonces, Liu Ruyan ya había compuesto su expresión, bajando las escaleras con confianza. Sus pasos eran firmes, cada uno resonando con una presencia opresiva, como si la aterradora experiencia en el baño nunca hubiera ocurrido. Toda la villa regresó instantáneamente a un estado de normalidad deliberada. Al segundo siguiente, las puertas de madera tallada de la sala de recepción se abrieron de golpe. Jiang Lingyuan se dio la vuelta al oír el sonido. Tenía unos 25 años, con rasgos profundos como esculpidos. Sus ojos de fénix, afilados, encogían el corazón. Sus labios, de curva perfecta, no mostraban ni un rastro de calidez. Directora ejecutiva Jiang. La voz de Ruyan era fría y profunda. Su mirada se detuvo un momento en los hombros tensos de Jiang Lingyuan y en la radiante sonrisa falsa de Liu Ruking. Disculpe la intrusión a estas horas de la noche. Es usted demasiado amable, directora ejecutiva Jiang. Liu Ruyan se sentó en el asiento del anfitrión, con una postura serena. ¿Puedo preguntar qué la trae por aquí tan tarde? Tomó una taza de té caliente. Sus movimientos parecían pausados, pero la rigidez en las puntas de sus dedos la delataba. Liu Ruking intervino inmediatamente con una sonrisa. Así es, hermana Jiang, es usted una invitada poco común. No me diga que ha puesto el ojo en uno de nuestros proyectos y quiere venir a arrebatárnoslo. ¿Quién iba a decir que Jiang Lingyuan simplemente se sentaría con elegancia, cruzando sus largas piernas, mientras un aura imponente se extendía al instante? Tomó el té pero no bebió, simplemente lo golpeó ligeramente contra el borde de la mesa de centro. No me atrevería a darle instrucciones. Levantó la vista, mirando fijamente a Liu Ruyan. Acabo de enterarme de que el terreno de Chengxi de la familia Liu ha tenido un pequeño problema. Hizo una pausa, con un tono plano pero ocultando un filo cortante. Da la casualidad de que tengo algunos recursos a mano que podrían ser de ayuda. Sas. Los dedos de Liu Ruyan, que sostenían la taza de té, se tensaron de repente. El proyecto de Chengxi era un secreto de estado de la familia Liu. ¿Cómo podía Jiang Mingyuan saberlo con tanta precisión? Las alarmas sonaron con fuerza en su interior, pero su rostro permaneció impasible. Liu Ruyan respondió con indiferencia. Gracias por la preocupación de la CEO Jiang. Es solo un pequeño contratiempo. La familia Liu aún puede manejarlo. Su tono rebosaba la confianza de una líder. ¿Es eso cierto? Jiang Lingyuan arqueó ligeramente una ceja, mientras la curva de sus labios se acentuaba. Pero entonces cambió de tema, y su tono adquirió un matiz cortante. El mundo de los negocios es como un campo de batalla. Siempre es mejor tener un amigo más que un enemigo más. ¿No le parece, CEO Liu? Suave por fuera, dura por dentro. Parecían buenas intenciones, pero en realidad estaba ejerciendo presión. Liu Ruking estaba a punto de suavizar las cosas, cuando por el rabillo del ojo, de repente, divisó unas sombras en la escalera del segundo piso. Liu Rumei estaba allí de pie, como una estatua, custodiando mi puerta sin moverse ni un centímetro. Esa aura fría e inaccesible se podía sentir claramente incluso desde la distancia. ¿Quién iba a decir que Jiang Lingyuan seguiría realmente su mirada y también echaría un vistazo aparentemente casual hacia arriba? Luego, tomó su taza de té sin prisas, como si hubiera sido solo una mirada al azar, pero el escrutinio en sus ojos se intensificó significativamente. El corazón de Liu Ruking dio un vuelco. Se inclinó hacia adelante para captar su atención. La hermana Jiang tiene razón, pero no hablemos de negocios hoy. Prueba este té nuevo que conseguí. Jiang Lingyuan cayó, golpeando el borde de la taza. La repentina visita de Jiang Lingyuan fue demasiada casualidad. En la superficie, hablaba de proyectos, pero su mirada seguía desviándose hacia arriba. ¿Qué sabía ella? Una ola de irritación y vigilancia se extendió en el corazón de Liu Ruyan. Justo en ese momento, la voz fría, entumecida y profundamente reprimida de un joven, sin previo aviso, atravesó las barreras mentales de Jiang Lingyuan, resonando directamente en su mente. Silencio. ¿Por qué no puede haber silencio? Estoy tan cansado, realmente tan cansado. La próxima vez solo quiero que me dejen en paz. En un instante, el dedo de Jiang Lingyuan se detuvo sobre su taza de té por una fracción de segundo. El vapor ascendente nubló su mirada profunda. Esa voz definitivamente no provenía de esta habitación. ¿Es una alucinación? El agotamiento en esa voz se sentía tan real y pesado como el plomo, presionando fuertemente su pecho. Su expresión permaneció completamente ilegible, pero un mar tormentoso rugía en su corazón.
Eso no fue una alucinación. ¿De quién era esa voz? Justo aquí, en la familia Liu, Zhang Lingyuan recordó de repente que, además de sus 4 hijas, la familia Liu tenía un hermano menor al que nunca mencionaban ante los extraños, Su Genian. ¿Podría la voz en mi cabeza hace un momento ser sus pensamientos internos? Y él está arriba ahora mismo, y está agotado y desesperado por huir. Esta revelación alteró la calma de Zhang Lingyuan, quien observó discretamente a las hermanas Liu. Notó que las cejas de Liu Ruyan estaban fruncidas y la sonrisa de Liu Ruqing era forzada. Definitivamente, algo anda mal. En un instante, como un relámpago, todos los fragmentos de información encajaron rápidamente. La tensión de las hermanas Liu esta noche, la estricta vigilancia en el piso de arriba y esa voz interior agotada. Esto no es, en absoluto, una coincidencia. Justo en ese momento, mis agudos pensamientos resonaron de nuevo. Es él, Zhang Lingyuan. ¿Por qué está aquí? Esta vez, mi voz interior no estaba entumecida. Estaba llena del pánico aterrorizado y defensivo de un animal asustado. Este nuevo pensamiento resonó en su mente una vez más. Los dedos de Zhang Lingyuan se apretaron de repente alrededor de la taza, hirviendo de miedo. ¿Realmente está aterrorizado de mí? Nunca se habían conocido. Su rostro seguía tranquilo, pero sus ojos estaban clavados en Liu Ruyan. Al resonar mi voz interior, ella palideció al instante. Su mirada, afilada como un cuchillo, se disparó hacia las escaleras. La tensión protectora en sus ojos era tan intensa que era casi tangible. Liu Ruqing también se quedó en silencio al instante. Su sonrisa se congeló. Un trueno estalló en la mente de Zhang Lingyuan. Él pensó. Definitivamente, ellas también lo escucharon. Dejó su taza de té y se reclinó como un cazador con el control total. Su voz era gélida, cargada de una sensación de opresión letal. Presidente Liu, parece que su familia tiene asuntos mucho más urgentes que el proyecto de West City. Su mirada se posó precisamente en las escaleras del segundo piso, una vez más, pero sus ojos parecían atravesarlo todo, directamente hacia la fuente de ese grito silencioso. El corazón de Liu Ruyan se hundió pesadamente. Su secreto había sido descubierto con precisión. Reprimió sus emociones con fuerza. Su voz era baja, cargada con una orden incuestionable de marcharse. Es solo un asunto familiar, no hace falta que se preocupe por ello. Tío Li, acompaña a nuestro invitado a la salida. Zhang Lingyuan se levantó lentamente. Su alta figura imponía una presión invisible. Lanzó una mirada significativa hacia las escaleras. Una mueca sin rastro de calidez se dibujó en la comisura de sus labios. Ya que ese es el caso, no me entrometeré más. Solo cuando su coche desapareció por completo, Liu Ruyan se dio la vuelta bruscamente. Su mirada era como una flecha, disparada hacia el piso de arriba. ¿Rumei? ¿Cómo está él? La voz fría de Liu Rumei flotó hacia abajo. No hay movimiento. Al segundo siguiente, la cuarta hermana, Liu Roche, subió corriendo las escaleras abrazando su portátil. Sus ojos, tras sus gafas, estaban pegados a la pantalla. Sus fluctuaciones emocionales son severas, pero estables por ahora. Liu Rouge hizo una pausa y añadió una frase. El coche de Zhang Lingyuan se detuvo fuera de la villa durante 1 minuto completo antes de marcharse. Tan pronto como terminó de hablar, Liu Ruyan y Liu Ruqing intercambiaron una mirada. En los ojos de ambas había un entendimiento indescriptible y tácito. Mientras tanto, dentro del sedán negro fuera de la villa, Zhang Lingyuan tenía los ojos cerrados, pero sus cejas estaban fuertemente fruncidas. Esa voz entumecida y aterrorizada resonaba una y otra vez en su mente. Zhang Lingyuan, no te acerques más a mí, déjame quedarme aquí en paz. Cada palabra se sentía como un hierro candente. Las reacciones de las hermanas Liu eran la mejor prueba. Esto no era una alucinación. ¿Pero por qué tenía que ser él? ¿Por qué el hijo olvidado de la familia Liu? ¿Y de dónde venía ese miedo que le helaba los huesos? Zhang Lingyuan abrió los ojos de repente. Sus ojos de fénix no contenían más que una agudeza gélida. El nombre Su Genian, de una manera increíblemente extraña, estaba ahora claramente grabado en lo profundo de su conciencia. Dentro de la villa, el aura opresiva que Zhang Lingyuan dejó atrás aún persistía en el corazón de Liu Ruyan, como una nube oscura cerniéndose sobre ella. La última mirada omnisciente de Zhang Lingyuan, ¿acaso él también lo escuchó? Ese pensamiento le provocó un escalofrío que le caló hasta los huesos. En ese momento, Liu Ruqing rompió el silencio. Hermana mayor, el anciano Chen está aquí. Liu Ruyan volvió a la realidad de inmediato. Su voz era urgente. Rush, lleva al anciano Chen arriba. Rumei, vigila la puerta. El ambiente en el pasillo del segundo piso era pesado. El anciano Chen, cargando su maletín médico, llamó suavemente a mi puerta. Nian, soy el abuelo Chen. ¿Puedo pasar? Un silencio sepulcral desde el interior de la habitación. El anciano Chen entró. Los cristales ya estaban recogidos y el espejo del tocador cubierto con una tela de terciopelo. Estaba acurrucada en la cama con un caramelo de fresa colocado a mi lado. Él se sentó en el borde de la cama. Su voz era suave. Nian, te asustaste, ¿verdad? Sé que se siente como si una nube oscura estuviera presionando tu corazón, asfixiándote para que no puedas respirar. No es tu culpa, son solo los monstruos del mal humor causando problemas. Pero no te preocupes, les aterra el caramelo de fresa. Tan pronto como terminó de hablar, me moví ligeramente bajo la manta. Una notificación apareció en la tableta de Liu Rouge. Mis emociones se estaban estabilizando gradualmente. Mis hermanas escuchaban tras la puerta, conteniendo el aliento. El anciano Chen se levantó y, mirando hacia allí, dijo con calma.
El niño necesita compañía. Traigan más de lo que le gusta, como bocadillos de fresa. Liu Ruyan giró la cabeza inmediatamente. Su voz era ronca pero firme. Ruqing, ve a comprar algunos bocadillos y juguetes que le gusten a Henian, pero para su sorpresa, Liu Ruqing se rascó la cabeza con torpeza. Hizo una pregunta que dejó a todos congelados en el sitio. Hermana mayor, ¿qué bocadillos le gustan a Henian? El aire se congeló al instante. Solo entonces se dieron cuenta, conmocionados, de que no tenían ni idea de qué me gustaba comer o qué juguetes me gustaban. No sabían nada. Así que mi condición no fue causada en un solo día. Fue la acumulación de su negligencia, poco a poco a lo largo de todos estos años, acumulada con el tiempo. Los ojos de Liu Ruyan se llenaron de autorreproche. El anciano Chen intervino. Entonces, simplemente compra bocadillos y juguetes, que por lo general les gustan a los niños. Liu Ruqing asintió y salió rápido. Luego, Liu Rumei miró hacia la puerta. ¿Llamamos a los guardaespaldas? No hace falta, respondió Liu Ruyan, negando con la cabeza. Nian necesita sentirse segura. Dio un paso al frente y le prometió algo suavemente a través de la puerta. Nian, no tengas miedo. Siempre estaremos justo afuera de la puerta. Justo en ese momento, mi voz entumecida explotó en sus mentes de nuevo, resonando en la cabeza de todos. ¿Por qué? ¿No deberían estar disgustados conmigo? Las yemas de los dedos de Liu Ruyan se pusieron blancas al instante. Quería abrir la puerta, pero su mano se congeló. Temía que su imprudencia me provocara otra vez. Tras un tiempo, me moví bajo la manta y mi mano pálida se extendió hacia el caramelo de fresa en la mesita. Pensé para mis adentros. Así que alguien realmente recuerda que me gusta el sabor a fresa. Este pensamiento interno hizo temblar a las 3 mujeres que estaban afuera. En ese momento, Liu Ruqing no aguantó más. Abrió la puerta. Su voz sonó suave. Nian, levanté la vista lentamente. Un rastro de confusión se onduló a través de mis ojos vacíos. Al segundo siguiente, mi respuesta fue una mueca increíblemente fría. Pensamiento interno. ¿Tengo que actuar también en casa? Este pensamiento fue como una aguja de acero, perforando cruelmente la mente de Liu Ruqing. La preocupación en su rostro se congeló al instante. Justo en ese momento, con un suave crujido, abrí la bolsa de papel. Liu Rumei se tensó al instante, como un arco tensado al máximo. Todo rastro de tranquilidad desapareció de su rostro. Ella rugió bruscamente. «Su Henian, ¿qué estás haciendo?» Pero simplemente levanté la vista lentamente, mis ojos llenos de nada más que puro fastidio. Pensé, «¿Liu Rumei? ¿Alguna vez me prestó tanta atención en mi vida pasada?» Las palabras «vida pasada» dejaron a Liu Rumei completamente atónita en el acto. Mientras todos estaban conmocionados, Liu Rumei dio un paso adelante rápidamente y me arrebató la bolsa de papel. Al quedar mi mano vacía, mis ojos ardieron al instante. Giré mi rostro violentamente hacia otro lado. Mordiéndome el labio, solté un grito ahogado. ¿Todas son tan falsas? ¿Por qué fingen ser las buenas ahora? El resentimiento en mi voz ya no podía ocultarse. Liu Rumei quería decir algo, pero Liu Ruyan la agarró del brazo para detenerla. La hermana mayor se agachó a mi lado, como una presencia firme y tranquilizadora. Liu Ruqing sacó un pañuelo, llena de preocupación. «Nian, sécate las lágrimas primero». Liu Rush atenuó las luces en silencio y ajustó el aire acondicionado. La gentileza sin precedentes de mis 4 hermanas finalmente rompió mi última línea de defensa. Mis lágrimas brotaron al instante. ¿Por qué se preocupan por mí ahora? Mis llantos eran el resentimiento de años. Al soltar esas palabras, mi cuerpo se desplomó. Me desplomé hacia atrás, completamente sin fuerzas. Liu Rumei reaccionó rápidamente, atrapando mi cuerpo inerte. El cuerpo en sus brazos era ligero como una pluma, pero ardía de forma aterradora. «Nian». Liu Ruyan se abalanzó hacia adelante en un instante. Su voz temblaba. Las cejas de Liu Rumei estaban fruncidas con fuerza. Ella lo examinó. Fiebre alta. Me tomó en brazos y se apresuró hacia la cama. Liu Rush corrió hacia la cama, sacando rápidamente mi historial médico. Temperatura de 39.8 grados. La frecuencia cardíaca es demasiado rápida. Es una fiebre alta inducida por el estrés. Liu Ruyan se obligó a mantener la calma. Inmediatamente dio órdenes. «Mayordomo, hielo, Ruqing, gachas, Rush, vigila sus constantes. Rumei, quédate con él». La casa Liu entró en un frenesí. Tras una eternidad, el anciano Chen regresó y confirmó que era fiebre por estrés. «No corre peligro inmediato». La fiebre alta bajó lentamente. Caí en un sueño profundo, pero ninguna de las 4 hermanas Liu se fue. Permanecieron a mi lado toda la noche. Al día siguiente, me desperté sintiéndome sediento. Luché por abrir los ojos y girar mi cuello rígido. Al segundo siguiente, vi a Liu Ruyan sentada junto a la cama. Tenía ojeras. Su cabello estaba desordenado. Se veía completamente agotada, pero no había absolutamente ninguna emoción en mis ojos vacíos. Cerré los ojos de nuevo, negándome a comunicarme, pero este ligero movimiento sobresaltó a Liu Ruyan. Se levantó abruptamente tirando su silla en el proceso. «Nian, ¿estás despierto?» Su voz estaba ronca. Extendió la mano para tocar mi frente. «¿Cómo te sientes? ¿Quieres un poco de agua?» Pero simplemente enterré mi rostro en la almohada, usando el silencio para construir un muro helado. Toda la preocupación de la hermana mayor fue recibida con total y absoluto desdén. Justo después, la tercera hermana, Liu Ruqing, entró cargando un tazón de avena, luciendo una sonrisa impecable. Tomó una cucharada y la llevó a mis labios.
«Vamos, Nian, abre la boca». Pero mi gélida voz interior atravesó cruelmente su disfraz. ¡Qué ruidosa! La mano de Liu Ruqing que sostenía la cuchara se congeló al instante. Forzó una sonrisa y suavizó su voz para tratar de convencerme. «Sé un buen chico, Nian. No te quemes». Pero aparté la cuchara violentamente de un manotazo. La avena caliente salpicó todo su traje caro. «Lárgate». Mi voz ronca no mostraba emoción. La tercera hermana se retiró miserable, dejando un silencio sepulcral. Al almuerzo, fue el turno de la cuarta, Liu Rush. Traía una bandeja de comida, de pie en silencio como una sombra, pero yo simplemente mantuve los ojos cerrados. Mis pensamientos internos eran de una frialdad glacial. Liu Rush, aún observando fríamente desde la barrera, como siempre. ¿Para qué molestarse? El cuerpo de Liu Rush se tensó al instante. Permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente se marchó sin decir una palabra, dejando la comida intacta. Por la tarde, Liu Ruqing lo intentó de nuevo, ofreciéndose a llevarme a dar un paseo por el jardín, a ver una película o a comprar juegos nuevos. Se devanó los sesos, pero todo lo que obtuvo a cambio fue un único pensamiento de mi parte. «Es tan molesta». Todos los esfuerzos de la tercera hermana se extinguieron por completo. Por la noche, la hermana mayor, Liu Ruyan, canceló una reunión importante y personalmente me trajo un tazón de sopa. Se sentó junto a la cama, mirando mi rostro pálido. Habló con gran dificultad. «Nian, lo siento». Esas palabras parecieron drenar hasta la última gota de fuerza de su cuerpo. Mi cuerpo se estremeció violentamente. Mis pestañas temblaron, lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero cuando la hermana mayor extendió la mano para secarlas, giré la cabeza para evitar su contacto. El último rastro de calidez quedó completamente destrozado. Cayó la noche. La lámpara de araña de cristal en el comedor de la familia Liu brillaba tan intensamente como si fuera de día. La mesa estaba llena de manjares, pero nadie tocó sus palillos. Las cuatro hermanas se veían desoladas. El ambiente era sofocantemente pesado. Los ojos de todos estaban clavados en ese único asiento vacío, el asiento que me pertenecía. Justo en ese momento, un tropel de pasos provino de la entrada del comedor. Todos levantaron la cabeza de golpe, casi al mismo tiempo. Era yo. Había bajado las escaleras por mi cuenta, vistiendo un pijama demasiado grande, descalza, y caminé paso a paso hacia mi asiento vacío. Fue como si una enorme roca hubiera caído en el agua estancada del comedor. Los ojos de Liu Ruyan brillaron con sorpresa y un rastro de éxtasis. Liu Ruqing se enderezó de golpe, con un rubor de emoción subiendo a su rostro pálido. Incluso quiso levantarse para ayudarme, pero se contuvo a la fuerza. Ignoré todas sus miradas ardientes, saqué mi silla y me senté lentamente. Nian, la hermana mayor, fue la primera en hablar. Su voz estaba tensa y ronca, pero hizo todo lo posible por sonar suave. «Rápido, traigan la sopa. Asegúrense de que esté caliente». Sí, bebe un poco de sopa primero para calentarte el estómago». La tercera hermana, Liu Ruqing, intervino de inmediato. Su brillante sonrisa era un poco demasiado forzada. El mayordomo sirvió rápidamente un tazón de crema de champiñones. El rico aroma llenó el aire, pero bajé la mirada a la vajilla, frotando el borde de la taza. Pensé, ¿qué pasaría si esta taza se hiciera añicos? Liu Ruyan y Liu Ruqing se quedaron heladas al instante. Al segundo siguiente, la hermana mayor extendió lentamente la mano y me agarró suavemente la muñeca, pero esa simple acción fue como encender una mecha. Levanté la cabeza violentamente con los ojos estallando de furia por haber sido interrumpida. «Aléjate». Lancé un grito débil y ronco y empujé a Liu Ruyan con fuerza. Liu Ruyan apretó su agarre, con los ojos llenos de angustia. Pero justo en ese momento, una ola de mareo me golpeó repentinamente. Al levantarme, tiré accidentalmente los cuencos y los platos. El cuenco de porcelana se estrelló contra el suelo. El sonido del estallido perforó los tímpanos de todos. La segunda hermana, Liu Rumei, se lanzó hacia adelante. Me tomó en sus brazos. «Al hospital». Su voz era tan fría y dura como el hierro. Cargándome, salió corriendo del comedor con grandes zancadas. El olor a desinfectante en el pasillo del hospital era penetrante. La hermana mayor, Liu Ruyan, estaba como una fiera enjaulada, caminando de un lado a otro, presa de una ansiedad absoluta. El tiempo parecía estirarse infinitamente. Cada segundo era pura tortura. Después de una eternidad, la puerta de la sala finalmente se abrió. El médico se quitó la mascarilla. «Es solo un golpe menor, ya lo hemos tratado». El cuerpo entero de Liu Ruyan se debilitó. Casi tuvo que apoyarse contra la pared, solo para mantenerse en pie. Entró en la sala. Al verme dormir plácidamente, su corazón en vilo finalmente se tranquilizó. Pero justo cuando me arropaba, la voz grave del médico volvió a sonar detrás de ella. Y entonces las palabras del médico golpearon como un mazo, destrozando despiadadamente los corazones de todos. «Basándome en la condición que describieron, sospecho que es mentalmente inestable. Necesitan que un psiquiatra lo examine». La palabra psiquiatra hizo que el aire en la sala se congelara al instante. Me miraban en silencio mientras dormía. Tenía las cejas fruncidas y una suave correa de sujeción en la muñeca. Tras un tiempo indeterminado, mi conciencia emergió. Forcé los ojos y sentí algo apretando mi muñeca. Miré y vi mi mano izquierda atada con una correa de algodón a la barandilla de la cama.
Estaba atado. Un gruñido bajo, como de bestia herida, salió de mi garganta. Giré violentamente mi muñeca. La correa suave se clavó instantáneamente en mi frágil piel. Suéltame. Déjame ir. Mis gritos desgarraron el silencio sepulcral de la sala. En esa voz había una furia abrumadora y una humillación profunda hasta los huesos. Ya no estaba entumecido. Me defendí ferozmente como una bestia acorralada llevada al límite. ¿Por qué me haces esto? Déjame ir, déjame ir. Nian, no te muevas. La tercera hermana, Liu Ruking, fue la primera en lanzarse hacia la cabecera de la cama. Su voz estaba ahogada por los sollozos. Esto es para protegerte. ¡No me toques! Giré la cabeza débilmente. El resentimiento y el rechazo en mis ojos golpearon a Liu Ruking como un rayo. Nian, cálmate. La hermana mayor, Liu Ruyan, también corrió hacia la cama. Su voz estaba ronca, intentando sujetarme, pero me encogí violentamente, presionando mi espalda con fuerza contra el cabecero. No, no me toques. Mi aguda acusación fue como un pesado martillo, golpeando despiadadamente el corazón de Liu Ruyan. Su mano extendida se congeló en el aire. Justo en el punto álgido de este conflicto, esa figura sólida como una roca se movió. La segunda hermana, Liu Rumei, se movió veloz. Me sujetó la muñeca izquierda y con pulgar e índice presionó un punto de acupuntura. Un intenso dolor entumecedor recorrió instantáneamente todo mi brazo. Mi mano, que tiraba frenéticamente, perdió al instante toda su fuerza y cayó inerte. Levanté la vista, mis ojos llenos de lágrimas fulminaban ferozmente a Liu Rumei. «Eres tú otra vez. Siempre eres tú, Liu Rumei». Liu Rumei escuchó claramente el odio abrumador en mi voz. La tormenta en sus ojos helados se intensificó de repente. Los dedos que presionaban mi punto de acupuntura apretaron un poco más fuerte. «Doctor». Liu Ruyan gritó. Inmediatamente, médicos y enfermeras entraron corriendo. Ante el caos, el doctor preparó un sedante. Con el efecto de la medicación, me desplomé en la cama mientras lágrimas rodaban por mis mejillas. Mis tres hermanas estaban de pie junto a la cama, mudas como estatuas. Liu Rumei soltó mi mano, sacó un pañuelo y limpió con cuidado las lágrimas de mis mejillas. El ardor en sus dedos le hizo apretar los labios. Su aura se volvió más pesada. Liu Ruyan soltó la correa y tomó mi muñeca enrojecida. Susurró. «Nian, tu hermana está aquí». Ella esperó a que me durmiera para que las enfermeras salieran. Al cerrarse la puerta, el ambiente se relajó. Liu Ruking se desplomó en una silla, sollozando. Nos miró como si le hiciéramos daño. ¿Realmente ha sido así todo este tiempo? Esas palabras golpearon los corazones de todos. Liu Ruyan giró la cabeza, mirando a Liu Ruking con furia. Apenas habló, Ruyan se plantó frente a ella, apretando los puños hasta blanquearlos. ¿Qué sentido tiene esto ahora? ¿Quién se hizo la ciega entonces? ¿Quién se fue de fiesta mientras él estaba enfermo? Cada pregunta golpeaba el rostro de Liu Ruking y el corazón de Liu Ruyan como un martillo. Liu Ruking alzó la vista llorando y gritó. «Yo soy la bastarda, pero tú, la gran cabeza de familia, ¿recuerdas su cumpleaños? ¿Quién lo llevó a la secundaria? ¿Nosotras? Fueron los sirvientes». «Basta». Un grito gélido y grave resonó de repente. Junto a la ventana, Liu Rumei se dio la vuelta bruscamente. En esos ojos afilados se gestaba una tormenta aterradora. Se interpuso entre ambas, agarrándolas a las dos por el cuello, una con cada mano. «Salgan si quieren discutir, quieren despertarlo o provocarle otra crisis». Su mirada, como un picahielo, se clavó en los ojos de Liu Ruyan y Liu Ruking, dejándolas heladas al instante. Al verme tan frágil en la cama del hospital, una abrumadora sensación de vergüenza y miedo aplastó todo lo demás. Liu Ruyan y Liu Ruking se calmaron al instante, dejando solo una agonía más profunda. Liu Rumei soltó lentamente, su mirada volviendo a posarse en la cama. Su voz era baja y decidida. «Discutir no resolverá nada. Mientras él siga aquí, hay un futuro». Con eso, regresó a la ventana como una barrera silenciosa. La habitación del hospital volvió a caer en un silencio sepulcral. En la esquina, la cuarta hermana, Liu Ruige, estaba acurrucada en una silla, temblando ligeramente. Levantó la cabeza en silencio, con los ojos llenos de terror e impotencia. La hermana mayor, Liu Ruyan, se apoyó contra la pared, su alta figura llena de agotamiento. La acusación de Liu Ruking y mis ojos llenos de desesperación quedaron grabados en su mente. 10 años. Aquel niño de 4 años es ahora un adolescente que solo quiere morir. El dolor agonizante y el arrepentimiento que llegaron demasiado tarde la aplastaron al instante. La alta figura de Liu Ruyan se tambaleó por un momento. Lenta y dolorosamente se puso en cuclillas, enterrando su rostro profundamente entre sus manos. Sollozos pesados y reprimidos se escaparon entre sus dedos. Ya no era la timonel de la familia, solo una hermana mayor aplastada por la culpa.
Liu Ruqing miró la silueta rota de su hermana mayor y luego bajó la vista hacia las arrugas en sus propios puños. Se desplomó débilmente en el suelo junto al borde de la cama, enterrando su cabeza entre sus rodillas. Lo siento, hermanito, lo siento. La tercera hermana se equivocó. Me equivoqué tanto. Sus sollozos entrecortados sonaban como los lamentos de un animal herido y asustado. Al escuchar el llanto de su hermana, Liu Ruye tembló aún más fuerte. Desbloqueó el teléfono, la luz azul iluminando su rostro. Sus dedos volaron pirateando el sistema del hospital. Buscaba mis registros médicos, desesperado por esperanza. Cerca, Liu Rumei miraba por la ventana, rígida como una jabalina. Su mirada aguda recorrió el área de abajo una y otra vez, escudriñando cada rincón del jardín. El miedo al mundo exterior que había visto en mis ojos seguía resonando en su mente. Cualquier peligro potencial debía ser eliminado. Su aura helada se volvió un escudo impenetrable. El hospital rebosaba arrepentimiento mientras yo dormía profundamente con el ceño fruncido. Las grandes hebillas blancas de las sujeciones reflejaban un brillo obstinado y helado. La primera luz del alba rompió el silencio sepulcral. Abrí los ojos. Mi cuello palpitaba con dolor, pero la tela que ataba mis muñecas había desaparecido, reemplazada por vendas limpias. Este cambio me emocionó brevemente, pero el entumecimiento volvió al instante. ¿Y qué si cortaron las ataduras? Justo en ese momento, Liu Ruqing se acercó repentinamente, con voz ansiosa y deseosa de complacer. Xiaonian, estás despierta. Torpemente tomó un vaso de agua y acercó la pajita a mis labios. Está tibia, no muy caliente. Solo humedece un poco tu garganta. Mi mirada vacía pasó por encima de la pajita, pero simplemente giré la cabeza. No tenía fuerzas y no tenía idea de cómo enfrentar esta repentina muestra de afecto. Solo quería escapar. Solo quería volver a dormir. No lo necesito. La sonrisa de Liu Ruqing se congeló en su rostro, y la luz en sus ojos se atenuó al instante. Retiró el vaso en silencio, con voz baja. Si no quieres beber, avísale a tu tercera hermana cuando estés lista. Liu Ruyan se puso de pie lentamente, sin apresurarse a acercarse. Se quedó a poca distancia, con una mirada cargada de peso y agonía. Mientras observaba mi pálido perfil, abrió la boca y tragó saliva con dificultad. Pero sus palabras se disolvieron en un suspiro reprimido. Recogió su abrigo y se lo puso con rigidez. El agotamiento y el dolor grabados en su frente no podían ocultarse, por mucho que lo intentara. Todavía hay trabajo en la empresa. Tengo que irme. Su voz ronca se dirigía a Liu Ruqing y a los demás, pero su mirada nunca se apartó de mí, rebosante de preocupación. Rumei, Ruqing, ruge, cuiden de él. Esas palabras sonaban a súplica. Liu Ruqing asintió con determinación desesperada. Liu Ruyan lanzó una última mirada, se dio la vuelta y salió con pasos pesados, como si cargara un peso de 1000 libras. La habitación del hospital cayó en un silencio sepulcral una vez más. Liu Ruqing se desplomó en su silla derrotada, con las manos entrelazadas inconscientemente. Miró el perfil demacrado de su hermano pequeño y los vendajes visibles en su cuello. Una abrumadora sensación de impotencia y culpa envolvió a Liu Ruqing como enredaderas heladas y sofocantes. Xiaonian, ya es de día afuera. Habló con sequedad, con la voz ronca. El clima parece bastante agradable hoy, no hay mucho viento. Hizo todo lo posible por sonar alegre, pero eso solo la hizo sonar más rígida y poco natural. Él no reaccionó en absoluto. ¿Qué diferencia hay si es de día o de noche? Mi mundo siempre ha conocido solo la oscuridad. Esa voz interior ahogó por completo cualquier otra cosa que Liu Ruqing fuera a decir. Sus hombros cayeron derrotados, como los de una niña culpable. En ese instante, Liu Ruye se acercó en silencio, abrazando su portátil. Con el sombrero ocultando su rostro, sus dedos golpearon el teclado. Con nerviosismo, inclinó la pantalla hacia su hermano. Mostraba una foto antigua, un parque bajo el sol. Bajo una noria, un niño abrazaba un conejo de peluche, sonriendo con alegría. A su lado, una niña de unos 9 años con camiseta blanca sonreía. Tenía una mano en el hombro del niño y con la otra formaba un corazón hacia la cámara. Esa niña era Liu Ruqing, ese niño era Xu Henian. Debajo de la foto había una línea con letra infantil. La primera vez de Xiaonian en el parque de atracciones con su tercera hermana favorita. Esta imagen fue como una aguja, atravesando instantáneamente las defensas emocionales de Xu Henian. La calidez olvidada, el dulce sabor del algodón de azúcar, la música del carrusel y el sonido de la risa de su tercera hermana mientras lo levantaba en el aire, todo inundó su mente como un maremoto. Al mismo tiempo, en el momento en que Liu Ruqing vio la foto, fue como si le hubiera caído un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, mirando la pantalla con incredulidad. Eso fue cuando sus padres aún vivían, cuando ella todavía trataba a su hermano pequeño como un tesoro preciado al que mimar. Una ola de dolor agonizante, demasiado tarde, destrozó instantáneamente todas sus defensas. Un remordimiento abrumador hizo que sus ojos se pusieran rojos al instante. Se cubrió rápidamente la boca para sofocar un sollozo. Miró al niño que sonreía alegremente en la foto,
y luego al hermano pálido y frágil que yacía en la cama del hospital. El marcado contraste era como el más afilado de los cuchillos, desgarrando cruelmente el pasado que ella había intentado olvidar deliberadamente. Tercera hermana. La voz interior helada de Xu Henian fluctuó violentamente por primera vez, cargada de confusión y un rastro de recuerdos distantes y fragmentados. El parque de atracciones, el conejito, el sol, quien me levantaba en alto, quien me compraba el algodón de azúcar más grande, la tercera hermana que me sonreía tan hermosamente. Ese título aplastó instantáneamente todas sus defensas desesperadas. Xiaonian, la voz de Liu Ruqing, estaba ahogada por los sollozos. Lo siento, la tercera hermana se equivocó. Esa única frase hizo que los ojos de Xu Henian se pusieran rojos al instante. Las lágrimas rodaron por su rostro incontrolablemente. Giró la cabeza violentamente, pero sus hombros no podían dejar de temblar. Liu Ruqing se asustó. Le ofreció pañuelos sin acercarse mucho. «No llores, Xiaonian. Es culpa de la tercera hermana. Aléjate». Xu Henian la apartó con brusquedad. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban el dolor y la agonía de una bestia herida. «No es ella. Tú no eres mi tercera hermana. Ella murió hace mucho». Aquellas palabras fueron una acusación brutal que golpeó el corazón de Liu Ruqing. El empujón la hizo retroceder, el dolor le cortó la respiración. Al ver el odio en los ojos de su hermano y luego el día soleado, una desconexión total la consumió al instante. Sus piernas cedieron y se deslizó por la pared, cubriéndose el rostro con fuerza con las manos, mientras soltaba un gemido agonizante. En la esquina, Liu Ruge apretó los dientes, abrazando su portátil mientras murmuraba suavemente: «Lo siento, no sabía que esto pasaría». Xu Henian no respondió, solo lloró en silencio. Sus agravios y soledad estallaron como un torrente. De pronto, junto a la ventana, Liu Rumei se movió. Golpeó con precisión un punto de acupuntura en su brazo. Una intensa sensación de entumecimiento recorrió el brazo de Xu Henian, dejándolo casi sin fuerzas. «Liu Rumei, ¿por qué siempre tú? Te odio». Su voz interior bullía de maldiciones y un resentimiento que le calaba hasta los huesos. El dedo que Liu Rumei utilizó para golpear el punto de acupuntura tembló ligeramente. Ella escuchó cada palabra, sintiendo un odio abrumador. «Doctor, traigan a un doctor», gritó Liu Ruqing frenéticamente, con la voz desgarrada. Los médicos entraron corriendo, y al ver al paciente fuera de control, prepararon un sedante de inmediato. El último resto de llanto y fuerza de Xu Henian se desvaneció rápidamente. El dolor y el resentimiento se fueron como la marea, dejando un cuerpo exhausto sobre la cama. Liu Ruqing, paralizada en el suelo, vio a su hermano caer de nuevo en un estupor. Una inmensa agonía y remordimiento la estrangularon. Usó todas sus fuerzas para golpearse el pecho con saña. Golpe, golpe, golpe. Los sonidos sordos y dolorosos de sus golpes eran excepcionalmente penetrantes en el silencio sepulcral de la habitación. Cada golpe impactaba en ella con una fuerza desesperada. Yo fui quien le hizo daño. Yo soy quien destruyó a la tercera hermana favorita de Xiaonian. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Rugió como una loca, soltando un aullido desgarrador. El sonido rebosaba de autocondenación y una culpa insoportable. Liu Ruge se arrinconó, ocultando sus ojos bajo el sombrero, temblando como hoja al viento. Mientras tanto, Liu Rumei retiró lentamente el dedo, y una compleja onda destelló en sus ojos gélidos. Al final, no detuvo a Liu Ruqing, simplemente retrocedió en silencio hacia la ventana, dándole la espalda a la habitación una vez más. El aura a su alrededor era más pesada y fría que el hielo de 10.000 años. Solo se oían los lamentos de Liu Ruqing y los golpes sordos contra su pecho, marcando el ritmo de desesperación ante aquel juicio tan esperado. En pantalla, la tercera hermana sonriendo y su conejo de peluche iluminaban en silencio la tragedia que ocurría ante ellos. Bajo la luz azul, sedado, Xu Henian dejó de gritar y luchar. Simplemente yacía flácido en la cama del hospital. El silencio en la habitación era sofocante. «Ya es suficiente, Liu Ruqing». Liu Rumei, junto a la pared, gritó severa. Su voz, fría pero cargada de furia. «¿De qué sirve golpearte? ¿Mejorará algo? ¿Te perdonaré?» Liu Ruqing se estremeció y frenó en seco. Con los ojos rojos e hinchados, miró a su hermana con agonía, como una niña perdida. «¿Qué hago, segunda hermana? ¿Qué debo hacer?». Su voz estaba quebrada, llena de desesperación e impotencia. «Él me odia tanto ahora». «Cállate». Liu Rumei la interrumpió bruscamente. Su pecho se agitaba y una vena palpitaba en su sien. Sabía la culpa de Liu Ruqing, pero ver a su hermana derrumbarse y a su hermano en cama, drogado y llorando en silencio, la agotó por completo. Se sacudió la mano de Liu Ruqing y dijo con voz severa: «Lárgate, lárgate ahora mismo. Lávate la cara y cálmate. No te quedes aquí a alterarlo más».
Liu Ruqing quedó completamente intimidada por la pura rabia en los ojos de Liu Rumei. Todos sus lamentos y excusas se le quedaron atascados en la garganta. Miró con abatimiento a su hermano, que lloraba en silencio en la cama, y luego volvió a mirar a su segunda hermana. Finalmente, salió tambaleándose del hospital, como sin huesos. Su espalda encorvada mostraba a alguien derrotado. En la esquina, Liu Ruge permanecía en silencio absoluto. Liu Rumei ignoró a Liu Ruge. Su mirada gélida se posó precisamente en el cuello de Xu Henian, sobre los vendajes que volvían a estar manchados de sangre. Se apresuró hacia la cabecera de la cama, con movimientos rápidos y silenciosos. Al médico que trataba la herida, Liu Rumei le ordenó fríamente: «Ajuste la dosis del sedante». Su voz era plana, pero con autoridad. Ella notó la profunda desesperación de Xu Henian por esa foto. Los sedantes comunes no calmarían la tormenta en su alma. El médico se paralizó ante la mirada fría y omnisciente de Liu Rumei. Asintió y ajustó de inmediato el goteo y la dosis del medicamento. Al fluir más fármacos por sus venas, la conciencia de Xu Henian se hundió en una oscuridad total. Su respiración se calmó y sus lágrimas cesaron. Yacía allí como una delicada muñeca sin alma, perfectamente inmóvil. Solo el pitido rítmico del monitor de ECG demostraba que aún existía una tenue chispa de vida. El hospital volvió a un silencio sepulcral, más pesado que nunca. El aire cargaba olor a desinfectante, sangre y lágrimas, con una desesperación que no se disipaba. Mientras, Liu Ruyan regresó a la empresa para atender asuntos pendientes. Tomó mucho tiempo. Cerró los ojos, frotándose las sienes. Se reclinó en su silla de cuero. Tras una noche de insomnio y tensión extrema, incluso una timonel tan enérgica como ella sentía un agotamiento sin precedentes. Al pensar en su hermano inconsciente, una ola de agonía y caos reprimidos brotó de su corazón como magma helado. Ella estaba equivocada. Todos estaban horriblemente, irremediablemente equivocados. Arruinaron a su hermano, empujándolo a la oscuridad. Al cerrar los ojos, recordó su infancia, su hermano pequeño sonriendo con su conejito, su hermano pequeño tirando de su ropa, comportándose como un niño mimado. Pero al final, todo quedó destruido por sus años de negligencia, desprecio y odio gélido. El tiempo pasó. La habitación del hospital estaba en silencio, hasta que regresó Liu Ruyan. Al entrar, sintió que algo andaba mal. Su hermano yacía inmóvil en la cama, y Liu Ruqing estaba sentada, agarrándose la cabeza. Liu Rumei estaba junto a la ventana, y Liu Ruge estaba acurrucado en un rincón. «¿Qué pasó? ¿Cómo está Xiaonian?», preguntó con voz grave. Liu Rumei se giró, con un tono tan gélido como siempre. Le pedí al médico que aumentara la dosis del sedante. ¿Aumentar la dosis? Ella conocía a Liu Rumei. Era la más tranquila y meticulosa de las hermanas. ¿Qué pasó exactamente para que tomara una medida tan drástica? ¿Qué pasó? Liu Ruyan insistió. Liu Rumei desvió su mirada hacia Liu Ruge, sus ojos dominantes lanzando una orden silenciosa. El cuerpo de Liu Ruge tembló instintivamente. Entonces, abrazando su computadora portátil, caminó hacia Liu Ruyan y relató todo lo que acababa de suceder sin ocultar nada. Al mismo tiempo, volvió a abrir su computadora portátil. La pantalla se iluminó. Cuidadosamente, le entregó la computadora portátil a Liu Ruyan. Sin embargo, lo que apareció en la pantalla, esta vez ya no era la vieja foto que había provocado el desastre. Eran grabaciones de seguridad de la Villa Liu de los últimos años. Xiaonian, solo, abrazando un conejito de peluche, sentado en el suelo helado frente a su dormitorio. Observaba con anhelo el salón iluminado a lo lejos, donde oía las risas y charlas de sus hermanas. Se quedó allí desde el anochecer hasta muy tarde. Tenía fiebre, su carita estaba sonrojada. Se sentó en su cama fría y dura, demasiado miserable para dormir. Un sirviente le trajo medicina y agua y se marchó. El pasillo estaba vacío, no había ni una hermana a la vista. Sostenía una tarjeta que decía: «Feliz cumpleaños, hermana mayor». Se acercó al estudio, dudó al llamar y tras intentarlo varias veces, la puerta se abrió. Liu Ruyan salió, luciendo exhausta e impaciente. Pasó de largo junto a él sin siquiera mirarlo. La pequeña mano que sostenía la tarjeta cayó débilmente a su costado. La tarjeta cayó al suelo revoloteando. La primera vez que obtuvo el primer lugar en su grado. En secundaria sostenía su boleta con una expresión cautelosa. Quería compartirla, pero en la sala, Liu Ruqing coqueteaba alegre al teléfono con un famoso, mientras Liu Rumei limpiaba armas con mirada fría. Liu Ruyan estaba en una videoconferencia, hablando con un tono severo. Liu Ruji estaba acurrucada en la esquina del sofá, inmersa en su mundo informático.
Se quedó de pie en la puerta, aferrando su boleta de calificaciones durante mucho tiempo. Finalmente se dio la vuelta y se alejó en silencio. Su espalda se veía tan frágil y solitaria. Año tras año, escenas similares se repetían. Esa pequeña figura en los rincones fríos de la casa perdió lentamente la luz de la esperanza en sus ojos. La mirada de su hermano pasó de un anhelo tímido a un vacío entumecido, dejando solo un silencio muerto. Liu Roxue mostró estas imágenes frías en toda su sangrienta verdad. Cada fotograma era un clavo, prueba innegable de cómo lo empujaron al abismo. Liu Ruyan miraba la pantalla, respirando agitada, con el pecho subiendo y bajando. La desesperación de su hermano al ser ignorado una y otra vez en esos videos, como una mano fría desgarrando su corazón una y otra vez. Un dolor inmenso y un arrepentimiento tardío la inundaron como un tsunami. De repente levantó la mano y golpeó con el puño la pared fría. ¡Bang! Un estruendo ensordecedor resonó. La piel de sus nudillos se desgarró al instante y brotó sangre, pero ella no sintió nada. ¡Animales! Somos unos malditos animales. Bajó la cabeza, con palabras roncas entre dientes. Su voz, cargada de emoción y agonía, temblaba junto a sus hombros. La poderosa líder empresarial parecía una bestia atrapada. La culpa y el remordimiento la aplastaron por completo. Liu Ruoxue observó el puño ensangrentado y el cuerpo tembloroso de su hermana mayor. Apretó su portátil con fuerza. Sus ojos reflejaban miedo, preocupación y algo de empatía. Cerró el equipo en silencio y se encogió en la esquina, ocultándose entre las sombras de su sudadera. Junto a la ventana, Liu Rumei observaba todo esto en silencio. Su expresión era gélida. Miró la pantalla, viendo a su hermano menor en el suelo frío, abrazando un peluche. Luego, sus ojos se posaron en la cama del hospital, en el rostro de su hermano inconsciente. En sus ojos surgió algo más oscuro que el hielo milenario, una tormenta de emociones, un corazón conmovido, un frío análisis de sus actos y una firme voluntad de proteger. Apretó los labios y su aura gélida pareció congelar el aire. Liu Ruyan arrastró su cuerpo exhausto fuera de la habitación. Llevaba su chaqueta al brazo, los puños de su camisa blanca, manchados de sangre oscura. Irradiaba una profunda desesperación y agonía. Era completamente irreconocible comparada con la decidida e imponente líder corporativa que solía ser. Necesitaba escapar de la desesperación de esa habitación de hospital. La culpa la enloquecía. Necesitaba huir de este purgatorio, aunque fuera solo por unos minutos. Justo cuando salía del vestíbulo del ascensor, dirigiéndose hacia el pequeño jardín, Presidenta Liu, una voz fría y melódica, resonó de repente a su lado como una brisa escalofriante. Los pasos de Liu Ruyan se detuvieron abruptamente, su corazón se encogió. Se giró de repente, mirando hacia el sonido. Jiang Lingyuan estaba allí, alta y elegante de negro, con una sonrisa distante. Sus ojos de fénix, tranquilos, notaron al instante la agonía de Liu Ruyan y la sangre en sus puños. Presidenta Jiang. Liu Ruyan reprimió su creciente vigilancia. Su voz era ronca y fría, y sus ojos estaban llenos de una cautela indisimulada. Después de todo, cada vez que Jiang Lingyuan aparecía, lo hacía con un escrutinio insondable. Inesperadamente, Jiang Lingyuan actuó como si no hubiera escuchado la hostilidad en sus palabras. Su sonrisa no flaqueó mientras se acercaba con elegancia. Su mirada recorrió, casi casual, la sangre en los puños de Liu Ruyan. Luego, en un tono plano y sin emociones, cargado de una profunda indagación, dijo: «Presidenta Liu, no se ve muy bien». Liu Ruyan se tensó, con ojos afilados. «Gracias por su preocupación, Presidenta Jiang». La sonrisa de Jiang Lingyuan se profundizó, enigmática. Mientras el aire se congelaba entre ambas, el teléfono de Liu Ruyan estalló en una alarma frenética. Esta era la señal de emergencia de más alto nivel configurada por Liu Ruoxue. Solo se activaría si algo salía mal con mí en el hospital. La dureza de Liu Ruyan se quebró al instante. Un pánico atroz, como el de una fiera perdiendo a su cachorro, le oprimió el corazón. Sin despedirse de Jiang Lingyuan, Liu Ruyan giró, abrió la puerta de emergencia de un golpe y corrió hacia el ascensor como una leona enfurecida. El repiqueteo de sus tacones resonaba, cargado de desesperación. Jiang Lingyuan se quedó quieta, la curva de sus labios desvaneciéndose. Sus ojos de fénix, como un estanque helado, ocultaban una corriente aterradora bajo la calma. Sus dedos tamborileaban sobre su costoso vestido. Hace un momento, realmente había captado una voz interior débil, pero absolutamente agonizante. No se fue de inmediato. En cambio, dio un paso adelante con sus largas piernas, caminando sin prisa hacia el ascensor VIP. Sus dedos presionaron el botón del último piso, sin dudar. Las paredes, como un espejo, reflejaban su perfil gélido, pero sus ojos brillaban con una luz salvaje. Al mismo tiempo, la sala VIP del último piso estaba sumida en un caos sofocante. Cuando Liu Ruyan volvió corriendo al pasillo, la escena la dejó helada.
médicos y enfermeras entraban y salían con rostros graves. Liu Ruqing estaba desplomada en el suelo, destrozada como un guiñapo. Liu Ruoxue, aterrorizada, temblaba en un rincón. Liu Rumei seguía en pie, como una lanza ensangrentada ante la puerta del hospital. Su aura gélida y violenta casi congelaba el aire. Sus ojos revelaban un poder destructivo, listo para aniquilarlo todo. Al ver esto, el corazón de Liu Ruyan sintió como si una mano gigante lo aplastara. Corrió a la puerta gritando por noticias, pero para su horror, recibió una fría sentencia. La frecuencia cardíaca cae rápido. El paciente ha dejado de respirar. Estamos haciendo todo lo posible para reanimarlo. Al oír eso, la visión de Liu Ruyan se nubló. Un terror helado la envolvió. Como una bestia herida, caminaba de un lado a otro ante la puerta. El golpeteo de sus tacones sonaba a desesperación. Cada segundo era un tormento. Por fin, las puertas se abrieron. El Dr. Chen, exhausto, se bajó la mascarilla. Está estabilizado. Liu Ruyan se relajó, con la espalda empapada en sudor frío, pero las palabras del Dr. Chen la helaron. El trauma psicológico supera nuestras estimaciones. Su subconsciente está rechazando violentamente el mundo exterior. Hizo una pausa, su tono grave. Debemos hallar un desencadenante olfativo para evocar seguridad. En ese instante, Liu Ruoxue entregó un audio de hace 10 años. Revelaba el aroma de mi madre, mi refugio en momentos de terror, madera de cedro. Cuando la esperanza volvía, una llamada de pánico de un asistente nos sumió en la desesperación. El aceite esencial de cedro médico tardará 2 días en llegar. El corazón de Liu Ruyan se hundió. Yo estaba al filo de la navaja en esa cama de hospital. No podía esperar 2 días. En medio de ese punto muerto, desde el pasillo en silencio, una voz fría y melodiosa resonó. «Quizás pueda ayudar». Todos giraron. Era Jiang Lingyuan. Apareció en la puerta de la sala. Su sonrisa era perfecta, pero fría y distante. Observó con calma la escena caótica en la puerta, encontrándose sin inmutarse con la mirada atónita de Liu Ruyan. A la vez, Jiang Lingyuan sacó lentamente del bolsillo una pequeña botella de vidrio oscuro que parecía antigua. Tras el vidrio oscuro se veía un líquido ámbar, espeso como miel, agitándose suavemente. Jiang Lingyuan acarició la botella fría, con una leve sonrisa en los labios. Aceite esencial de madera de cedro. Esas pocas palabras golpearon los corazones de todos como un rayo. Las pupilas de Liu Ruyan se contrajeron. Una inmensa conmoción y una vigilancia extrema se enroscaron instantáneamente a su alrededor. Esto no podía ser una coincidencia. ¿Cómo podía tener ella justo el aceite esencial invaluable que necesitaban desesperadamente? Ruyan casi se rompe los dientes de tanto apretarlos. Su voz era ronca, goteando hostilidad absoluta. Jiang Lingyuan, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? Pero Jiang Lingyuan interrumpió su interrogatorio directamente. Presidenta Liu, salvar una vida es la prioridad. Su tono era firme, pero cargado de una dominancia incuestionable. Se giró para mirar al Dr. Chen. Puede analizar los ingredientes primero. Luego, soltó casualmente una información de gran impacto. Esto proviene de los prístinos bosques de cedro del norte de Nepal. El rendimiento anual es extremadamente bajo. Ocasionalmente uso una pequeña cantidad para ayudarme a dormir. El Dr. Chen miró el frasco de aceite esencial y luego al paciente en estado crítico en la habitación. Sus instintos médicos superaron cualquier preocupación por disputas familiares. Dio un paso al frente, tomó el frasco y sumergió un hisopo estéril. Al instante, una fragancia fresca y amaderada, como de bosque antiguo, inundó el aire. Era tan pura que eliminó el olor a sangre y desinfectante de la sala. El Dr. Chen lo olfateó y usó un detector portátil. Su rostro se iluminó de alegría. La pureza es increíblemente alta, sin ningún tipo de aditivos dañinos. Cumple perfectamente con los estándares para uso médico. El Dr. Chen miró a Liu Ruyan con entusiasmo. Presidenta Liu, esto es una bendición absoluta. Liu Ruyan apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró fijamente la pequeña botella en la mano del doctor. Un conflicto masivo estaba desgarrando violentamente su cordura. Por un lado, mi vida pendía de un hilo. Por el otro, esta mujer peligrosa, con motivos desconocidos. Sin embargo, el tiempo se escapaba silenciosamente. Cada segundo podría empujarme más hacia un abismo sin retorno. Finalmente, con una voz tan ronca como el papel de lija, dijo: «Gracias por las molestias, presidente Jiang. Por el bien de mi vida, incluso si esto fuera veneno recubierto de miel». La sonrisa perfecta de Jiang Lingyuan no cambió en lo más mínimo, como si simplemente hubiera hecho algo trivial. Le entregó la pequeña botella al Dr. Chen, observando cómo el doctor se apresuraba a regresar a la habitación como si hubiera encontrado un tesoro invaluable. El pasillo cayó en un silencio inquietante una vez más. Las miradas de las hermanas Liu estaban fijas en Jiang Lingyuan. Vigilancia, sospecha y un rastro de humillación e impotencia por tener que aceptar su caridad. Jiang Lingyuan no tenía intención de irse.
Fue a la ventana a mirar afuera, pero su oído, atento a la habitación, revelaba su intención. Dentro, el Dr. Chen puso una gota de aceite en el humidificador. El aroma fresco y amaderado se extendió. Ocurrió un milagro. Las cejas de Xu Henian, en la cama del hospital, comenzaron a alisarse visiblemente. Su respiración se volvió profunda y estable. Los picos en el monitor de SG se nivelaron. La tormenta que devastaba su alma fue calmada por ese aroma a cedro, fresco y antiguo. Liu Ruyang observaba la escena tras la ventana. Su figura se tambaleó. Una mezcla de miedo y alivio inundó su corazón. A su lado, Liu Ruqing se cubrió el rostro, sollozando de alivio. Liu Ruye se relajó, soltando el equipo médico. Afuera, Jiang Lingyuan, junto a la ventana, cerró los ojos lentamente. Al relajarme y caer en sueño profundo, pensamientos internos, sangrantes y dolorosos, escaparon como bestias enjauladas, irrumpiendo con fuerza en la mente de todos. «Mamá, papá», la voz los paralizó. Sus piernas pesaban como plomo, incapaces de moverse. Un pensamiento estalló. «No soy una maldición». Esas palabras hirieron a las hermanas Liu. Recuerdos gélidos volvieron. Una mañana, la multitud se dispersó, dejándolas solas. Frente al altar, un cuerpo frágil cayó al suelo. «Maldita, ¿por qué no moriste tú?». Cada palabra fue un golpe fatal contra el corazón del joven. «Conejito, Xiaonian se siente tan enfermo. ¿Por qué la hermana mayor no me cree?». «Me duele, conejito». Liu Ruyan tembló al oírlo. El niño, abrazando su peluche, entró de puntillas al estudio. Su voz cortante resonó. «¡Fuera! ¿No ves que estoy trabajando? Estás enfermo. ¿Por qué me buscas? No soy el Dr. Chen. Deja de molestarme». «Segunda hermana, mi boleta». Liu Rumei se estremeció, con la mirada fría. Aquel incidente, antes insignificante, golpeaba ahora su corazón. La imagen del chico y su boleta rota cruzó su mente como una cuchilla. «Tercera hermana, hice esto para ti. ¿Es bonito?». Liu Ruqing cayó de rodillas, abrumada por la culpa, recordando cuando lo rechazó con desprecio. «¡Aléjate de mí! ¿No ves que hay reporteros afuera? Realmente sabes cómo arruinar las cosas». Hasta que sonó la última llamada débil. Lu Rouge se tensó, pero lo que esperaba no ocurrió. Solo 2 palabras. Como cuarta hermana, nunca respondió a su hermano. Una asfixiante culpa devoró a todos los presentes. Aquellos pensamientos internos llenos de desesperación, sangre y lágrimas se reprodujeron como el documental más cruel, pasando rápidamente por la mente de todos, escena tras escena. Cada fotograma cargaba con el dolor visceral de su dueño. Jiang Lingyuan, frente a la puerta, mostraba una conmoción inconfundible en la mirada. Pese a su mente sólida, la sangrienta verdad y la desesperación la golpearon con una fuerza devastadora. Así que así es como es, ese accidente automovilístico. 10 años de abandono y desprecio, visto como una maldición y una desgracia por sus parientes más cercanos, sometido a un odio frío y a la ignorancia, con su alma cortada en pedazos poco a poco. Con razón solo busca la muerte. Esta familia Lu, esta magnífica jaula, es para él un infierno viviente en sí mismo. Una emoción helada, increíblemente desconocida, creció salvajemente como colmillos venenosos en lo profundo del corazón siempre controlador de Jiang Lingyuan. Ya no era un escrutinio condescendiente, era una furia fría que ni siquiera ella había anticipado. Se giró lentamente, mirando de nuevo la puerta cerrada de la sala. Esta vez, su mirada inquisitiva ocultaba un deseo de proteger, como un cazador frío que atrae a su presa hacia su territorio. Apretó los labios, ignoró a las hermanas Lu y se alejó en silencio. Su espalda, recta y serena, cargaba una pesadez y una gélida agudeza. En el pasillo ahora solo quedaba la respiración agitada de las hermanas Lu. El aroma fresco a cedro aún permanecía en el aire, calmando realmente al paciente dormido. También declaraba silenciosamente que una observadora peligrosa había entrado en el centro de este vórtice desesperado y había cambiado discretamente su postura. Desperté de un coma profundo. Ante mis ojos había un techo blanco pálido, pero solo tenía un pensamiento en mi mente. Esa cosa en el ático debería seguir ahí, ¿verdad? Tengo que volver. Poco sabía yo que mis pensamientos internos en ese momento se estaban transmitiendo palabra por palabra a las mentes de mis hermanas fuera de la puerta. Lu Ruyan, quien estaba al teléfono, dejó de hablar abruptamente. Su rostro cambió de color al instante. A su lado, mientras hojeaba un guión, la mano de Lu Ruyan tembló. ¡Laf! El guión cayó al suelo. Giró la cabeza bruscamente hacia la habitación del hospital. ¿Volver? ¿Para qué quiere volver? Y en la esquina, las yemas de los dedos de Lu Ruyan volaban sobre su teclado. Un mapa en 3D de la villa se iluminó en su pantalla. Aparecieron densos grupos de puntos rojos. Se enviaron comandos cifrados uno tras otro. Todas las puertas y ventanas de la villa se reiniciaron al instante, y la seguridad se puso al máximo. En ese momento, me giré lentamente hacia Li Ruyan, usando todas mis fuerzas para escupir 2 palabras. «Dame el alta». Ella me miró,
con los ojos increíblemente conflictuados, pero al final realmente asintió. Está bien, la hermana mayor se encargará de eso ahora mismo y luego te llevará a casa. El coche se detuvo. El mayordomo abrió suavemente la puerta del coche. En el momento en que entré en el vestíbulo, una innegable inquietud me invadió. Estos no eran sirvientes. Todos eran hombres con uniformes negros a juego, erguidos y desconocidos, con expresiones frías y severas. Como estatuas que se fundían con las sombras, permanecían en silencio en cada rincón de la villa. En el recodo de la escalera, junto a los arcos, e incluso en la terraza fuera de las puertas francesas, se podían ver sus figuras sólidas como rocas. Escrutaban todo con vigilancia. Mi mirada recorrió a estos hombres de negro sin detenerse ni un instante y sin mostrar la menor emoción. Mis pasos eran débiles, pero caminé directamente hacia las escaleras. Simplemente iré al ático esta noche. El corazón de Lu Rumei se hundió de repente, obligándose a mantener la calma. Ella instruyó al mayordomo: «Tío Lee, haga que envíen la cena a la habitación del joven amo». Su voz llevaba un matiz de advertencia apenas perceptible. Pronto, la cena fue entregada, la bandeja colocada sobre la pequeña mesa de centro en mi habitación. Sin embargo, no había cuchillos ni tenedores de plata relucientes en la bandeja, ni tampoco exquisita porcelana de hueso. En su lugar, había cuencos y platos de plástico melamina gruesos y opacos, y una cuchara de plástico sin filo. Incluso el recipiente para la sopa era un termo de acero inoxidable altamente aislado. Después de terminar mi comida, caminé hacia la ventana, corrí las pesadas cortinas y me arrojé sobre la suave cama. El tiempo pasaba lentamente en el silencio. A altas horas de la noche, de repente me quité las mantas de encima. Mis movimientos eran ágiles y precisos, sin rastro de la debilidad que mostré durante el día. Mis ojos brillaban con una luz aguda. Como un gato ágil, me escabullí silenciosamente. No encendí las luces. Confiando en mi familiaridad con esta casa, evité cuidadosamente todas las posibles líneas de visión y me dirigí al ático. Conteniendo la respiración, me dirigí hábilmente hacia el frente del ático. Abrí la pequeña puerta, pero lo que encontraron mis ojos fue en realidad una pared sólida. ¿Por qué? Tropecé hacia adelante y choqué contra la pared, soltando un grito entrecortado y ronco. Mis palmas temblorosas golpearon con fuerza la rugosa superficie de ladrillo una y otra vez, retorciéndose de desesperación, pero el dolor sordo en las puntas de mis dedos se sentía como golpear algodón, sin lograr despertar ninguna sensación. El joven maestro está en la entrada del ático. Pasos apresurados resonaron desde todas direcciones en la planta baja. Los guardaespaldas bien entrenados se reunieron rápidamente. La primera en llegar fue Lu Rumei. Al ver la escena ante ella, una punzada aguda de dolor le atravesó el corazón. «Déjenme ir, por favor». Mi voz se debilitó gradualmente hasta convertirse en un gemido. Mi cuerpo se deslizó lentamente por la pared. Liu Rumei se acercó y me ayudó a levantarme suavemente. Vio mis palmas apenas rojas, sin heridas. Solo entonces soltó un suspiro de alivio. Cuando Lu Rujing y los demás llegaron corriendo al oír el ruido, me vieron desplomado contra la pared, con el cuerpo temblando ligeramente y el rostro cubierto de lágrimas. «Xiaonian, no te pongas así». La voz de Liu Rujing se entrecortó por los sollozos. Levanté la vista, con lágrimas brotando de mis ojos, llena de agravio. No podía entender por qué ni siquiera me dejaban ir allí. Mi voz cargaba con una profunda tristeza, pero ya no era el rugido desesperado de antes. Lu Rujing se agachó, con los ojos llenos de angustia y culpa. «Lo siento, solo estábamos preocupadas por ti. De ahora en adelante, puedes contarle cualquier cosa a tus hermanas». Giré el rostro. Yo solo quería echar un vistazo. El final de mi frase se disipó en el aire, convirtiéndose en un suspiro. Dejé de hablar. Liu Rumei me levantó y caminó hacia el dormitorio. Sus movimientos fueron suaves mientras me colocaba en la cama grande y blanda. Los médicos y enfermeras que habían estado esperando en la habitación se adelantaron de inmediato para tratar con cuidado mis manos hinchadas y rojas. En ese momento, Lu Rujing se agachó frente a mí, con la culpa y la angustia casi estallando en su pecho. «Lo siento, descuidamos tus sentimientos. De ahora en adelante, cuéntales todo a tus hermanas. ¿De acuerdo?». No respondí. Simplemente bajé la mirada, con lágrimas húmedas aún aferradas a mis pestañas. La luz de la luna se colaba por la ventana, alargando su sombra y reflejando una mezcla de terquedad y fragilidad. Esa noche, las luces de la villa de la familia Lu permanecieron encendidas durante mucho tiempo. Mis hermanas montaron guardia, arrepentidas y dolidas. Juraron cuidar más a su hermano pequeño, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Al abrir los ojos, decidí declararme en huelga de hambre. Por más que rogaron, me quedé mirando al techo, ausente. Pero las palabras del médico golpearon como un martillo. «Desequilibrio electrolítico grave. Su corazón corre peligro. Si no come en 24 horas, pasaremos al siguiente paso». Lu Rujing, su hermana, entró en pánico, con voz temblorosa. «Xiaonian, bebe solo un poco de agua, ¿está bien?». No me moví, demasiado agotado incluso para levantar los párpados. La tercera hermana, Liu Ruqing, sostenía un tazón de avena de nido de pájaro, con la voz suavizada.
Hermanito, come solo un poquito. La única respuesta que obtuvo fue un silencio sepulcral. Justo en ese momento, la segunda hermana, Liu Rumei, que había estado en silencio, habló de repente. Su voz era escalofriantemente fría. Ya no podemos seguir apostando. Esta es la única forma de prevenir la insuficiencia orgánica. La tercera hermana estalló al instante, agarrándola por el cuello. ¿Sabes lo agonizante que es estar intubado? Pero la segunda hermana le agarró la muñeca a cambio, pronunciando cada palabra con el corazón destrozado. Lo sé, pero me aterra más no escuchar su latido mañana. El corazón de la hermana mayor, Liu Ruyan, se hundió por completo. Ella prácticamente suplicó: Xiaonian, sé bueno. Abre la boca y come un poco. La cuchara de papilla se mantuvo suspendida cerca de mis labios durante mucho tiempo, finalmente resbalando y goteando sobre la sábana blanca pálida. Al ver esto, la tercera hermana se derrumbó por completo. Cayó de rodillas junto a la cama, con la voz entrecortada. Xiaonian, el último rayo de esperanza de todos, se hizo añicos. Se volvió hacia el médico, con la voz temblorosa. Dr. Chen, ¿realmente no hay otra manera? El Dr. Chen negó con la cabeza pesadamente. Intubarlo ahora aún podría salvar sus funciones orgánicas. La palabra intubar hizo que la tercera hermana perdiera todo el control. Agarró el brazo del médico, suplicando amargamente. No, él no podrá soportarlo. Por favor, piense en otra manera. Justo cuando todos se sumían en la desesperación, la segunda hermana, Liu Rumei, que había estado de pie junto a la ventana, se movió de repente. Caminó silenciosamente hacia la cama, su alta figura proyectando una sombra oscura. Liu Ruqing instintivamente intentó detenerla. Segunda hermana, ¿qué estás haciendo? Liu Rumei ni siquiera la miró, soltando con calma dos palabras. Apártate. Luego se volvió hacia la enfermera y asintió con frialdad. Comiencen. Al segundo siguiente, 4 guardaespaldas entraron instantáneamente en la habitación. La enfermera la siguió de cerca, empujando un carrito médico. Instrumentos fríos. Un tubo de silicona largo y delgado. Todo estaba listo. Los ojos de Liu Ruqing estaban inyectados en sangre. Se levantó de un salto abruptamente. No, segunda hermana, no puedes hacer esto. La mirada de la segunda hermana, Liu Rumei, era como un cuchillo, su voz fría y dura. O miras o te largas. Liu Ruqing todavía intentó resistirse. Déjame intentarlo de nuevo. Tiene que haber una manera. Pero la segunda hermana, Liu Rumei, me miraba fijamente, haciendo una pausa después de cada palabra. Una vez que recupere sus fuerzas, podrá golpearme como quiera. Liu Ruqing retrocedió desesperada, murmurando entre dientes. Sé delicada, no le hagas daño. La hermana mayor, Liu Ruyan, cerró los ojos, optando finalmente por no detenerlo. Liu Rumei ignoró a todos los demás. Se inclinó, apoyando su palma temblorosa en mi mandíbula, ajustando mi cabeza a la fuerza. Coopera un poco. Pronto terminará. Su tono llevaba un rastro de renuencia. ¿Qué va a hacer? Mi corazón dio un vuelco. Mi mirada finalmente se enfocó. La enfermera intentó calmarme con un tono profesional y tranquilo. Pero al segundo siguiente, los 4 guardaespaldas dieron un paso adelante con precisión profesional, inmovilizándome firmemente. ¡No me suelten! Usé mi última pizca de fuerza para rugir, pero estaba tan débil como un gatito. La enfermera se movió rápidamente, midiendo la longitud y aplicando lubricante y anestésico en la punta del tubo. Apreté mis labios con fuerza, mirándola con desafío. Sin embargo, la segunda hermana hizo su movimiento. Usó sus dedos para ajustar mi nariz con precisión. Al entreabrir mis labios, la enfermera se movió rápido. El tubo de silicona entró de golpe. Me estremecí y el monitor cardíaco lanzó una breve alarma. Bien, la posición es correcta. La voz de la enfermera resonó, y los hombros tensos de la segunda hermana finalmente se relajaron un poco. Monitorea su oxígeno en sangre. Prepara la medicación contra las náuseas. Las órdenes del médico urgían. Me resistí, sintiendo como si un objeto extraño me empujara brutalmente por la garganta. La segunda hermana, firme como una roca, no apartaba la vista del monitor. Duele mucho. Sentí como mi fuerza se drenaba por completo. Los dedos de la segunda hermana, que sostenían mi mandíbula, la acariciaron suavemente. El movimiento se sintió como un consuelo inconsciente, y mi lucha se detuvo por un momento. Su otra mano rozó mis sienes, que estaban empapadas en sudor frío. Aseguraron el tubo e introdujeron la solución tibia. Sentí el estómago revuelto, signos estables. La voz de la enfermera alivió la tensión. Ella limpió suavemente el sudor frío de mi frente. Descansa tranquilo, descansa bien. La segunda hermana tomó la toalla y limpió cuidadosamente las manchas de lágrimas de mi rostro. Sus movimientos eran más suaves que nunca. Me miró fijamente a los ojos durante un largo rato, tragando saliva con dificultad. Finalmente habló con voz ronca. Mientras estés vivo, no importa cuánto me odies. Ella limpió meticulosamente todo rastro de malestar de mi rostro. Luego se puso de pie. Su mirada recorrió a todos, antes de posarse finalmente en mi rostro. Todos los días esperaremos a que abras la boca. Pero hasta entonces, por el bien de tu salud, tenemos que hacer esto. Antes de que su voz se apagara, salió de la villa a grandes zancadas. Quedó un silencio sepulcral. Liu Ruyan se sentó y suspiró al ver mi perfil demacrado. La tercera hermana, Liu Ruqing, se puso en cuclillas a mis pies con los ojos rojos, sosteniendo mis manos heladas. Su voz estaba ronca. Xiaonian, te lo ruego, solo come un poco, ¿está bien? No reaccioné.
Justo en ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de nuevo. Liu Rumei apareció en el umbral con sus guardaespaldas y la enfermera. Miró la comida intacta, luego a mí, y finalmente a mis hermanas mayor y tercera. Una mirada silenciosa de instrucción. No, espera, segunda hermana. Liu Ruqing se levantó de un salto abruptamente, extendiendo los brazos para bloquearme. Su rostro estaba lleno de súplica. Dame un poco más de tiempo. Definitivamente puedo convencerlo. Pero Liu Rumei dio un paso adelante, apartando firmemente los brazos de la tercera hermana. Ni siquiera miró a la tercera hermana. Sus ojos estaban fijos en mí. El Dr. Chen dijo que sus niveles de potasio han vuelto a bajar. Su voz reprimía su ansiedad. Después de que esto termine, contactaremos al mejor psiquiatra. Sus palabras tranquilas anunciaron que el procedimiento comenzaba de nuevo. Los guardaespaldas y la enfermera dieron un paso adelante rápidamente. Sus movimientos eran practicados. Mi débil resistencia parecía tan impotente. Un fuerte sentimiento de humillación surgió en mi corazón. Mis ojos inyectados en sangre miraron ferozmente a Liu Rumei. El tubo blando fue insertado una vez más. La intensa sensación de un objeto extraño y las náuseas abrumadoras hicieron que mi cuerpo temblara. Las lágrimas brotaron al instante. No tengas miedo, pronto terminará. Liu Rumei se inclinó y me susurró al oído. Su voz era inusualmente suave. Mi forcejeo se detuvo realmente por un segundo. En el monitor, mi ritmo cardíaco mostró un cambio sutil. Justo en ese momento, lleno de coacción e incomodidad, la voz urgente del mayordomo, el tío Li, llegó desde la puerta. Señorita mayor, el presidente Jiang ha venido de visita. Antes de que pudiera terminar, una figura alta y noble apareció de repente, Jiang Lingyuan. Sin embargo, cuando sus ojos profundos, como los de un fénix, recorrieron la habitación, viendo a 4 guardaespaldas sujetando a la fuerza a un joven frágil, mientras una enfermera operaba cuidadosamente una sonda de alimentación, y mis ojos estaban llenos de una resistencia absoluta. La sonrisa perfecta en el rostro de Jiang Lingyuan se congeló al instante. El aire sofocante, la atmósfera gélida, el cuerpo retenido a la fuerza, mis ojos llenos de odio y esa sonda blanda que simbolizaba humillación y control, todo se reflejó claramente en sus pupilas, que se contrajeron repentinamente. Su sonrisa elegante y serena se hizo añicos al instante como porcelana impecable. Se sintió como si una aguja invisible le hubiera atravesado el corazón con saña. Una punzada de dolor inesperada y aguda. Una sensación de crudeza desconocida lo invadió. Había visto mucha oscuridad, pero ver a ese joven pálido y frágil siendo alimentado a la fuerza, con sus ojos inyectados en sangre ardiendo de odio, le provocó un escalofrío que le recorrió los huesos. No era miedo, sino algo mucho más profundo y desconocido. Casi instintivamente quiso dar un paso adelante y detenerlo, pero al segundo siguiente, su calma profunda y su despiadado autocontrol estrangularon ese impulso. La máscara perfecta volvió a colocarse en su lugar. Jiang Lingyuan simplemente arqueó una ceja ligeramente, como si estuviera viendo una obra de teatro un tanto discordante. Las comisuras de sus labios incluso mantuvieron esa curva tenue, casi imperceptible. Solo la temperatura en lo más profundo de sus ojos había descendido por completo hasta el punto de congelación. Permaneció quieto como un espectador distante, observando en silencio. El procedimiento terminó y finalmente retiraron el tubo. Sonidos violentos de arcadas secas desgarraron el aire. Me desplomé sin fuerzas sobre la cama, como si me hubieran drenado hasta la última gota de vida. Solo las lágrimas se deslizaban en silencio, junto con una mirada como una daga envenenada, clavada ferozmente en Liu Rumei. La enfermera recogió el equipo y se retiró rápidamente en silencio. La habitación quedó solo con una respiración agitada y un silencio sepulcral. Jiang Lingyuan pareció volver a la realidad de repente. Su mirada estaba tranquila, mientras recorría a las 4 hermanas Liu de rostro ceniciento, posándose finalmente en Xu Henian, quien lucía tan pálida como la muerte en la cama. Parece, resonó su voz profunda y agradable, rompiendo el silencio sofocante. Su tono llevaba la cantidad justa de lástima, como si no tuviera nada que ver con él. La condición física del joven maestro Xu es aún más preocupante de lo que imaginaba. Su tono era tan sereno que no se podía percibir ni una sola onda de emoción. Liu Ruyan levantó la cabeza de golpe, con sus ojos inyectados en sangre, mirándolo ferozmente. Su pecho se agitaba violentamente. La compostura de la líder de la familia fue casi totalmente incinerada por su furia. Ella avanzó rápidamente, su alta figura irradiando una inmensa presión. Su voz era baja y ronca. Cada palabra parecía ser apretada entre sus dientes. Presidente Jiang, ¿no es inapropiado entrar así sin permiso? Jiang Lingyuan hizo todo lo posible por contenerse, manteniendo la imagen de un poderoso cabeza de familia. Liu Ruqing estalló al instante como un petardo encendido. Ella arremetió ferozmente, con las marcas de lágrimas aún húmedas en su rostro, pero sus ojos estaban llenos de la furia de sentirse ofendida. Presidente Jiang, entrar sin permiso. Jiang Lingyuan hizo todo lo posible por mantener la imagen de un cabeza de familia. Liu Ruqing estalló al instante como un petardo encendido. Ella arremetió ferozmente con las marcas de lágrimas aún húmedas en su rostro, pero sus ojos estaban llenos de la furia de sentirse ofendida. Jiang, si solo has venido por el maldito espectáculo, lárgate a tu propio territorio. Esta es la familia Liu. No eres bienvenido aquí. Liu Rumei no se movió. Permaneció de pie no muy lejos de Xu Henian. Observó todo en silencio, con ojos fríos de halcón clavados en Jiang Lingyuan.
Sin rabia explosiva, una intención asesina y sangrienta impregnaba la habitación. La temperatura bajó al instante. Ella no habló, pero la advertencia y la expulsión en sus ojos eran mucho más peligrosas que cualquier rugido. En la esquina, Liu Rouge finalmente se quitó los auriculares. Esos ojos vacíos miraban fijamente a Jiang Lingyuan. Sus dedos se apretaban inconscientemente hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Frente a la monstruosa furia y hostilidad de las hermanas Liu, Jiang Lingyuan simplemente se ajustó la corbata con elegancia. La curva de sus labios incluso se profundizó, cargada de un cruel sentido de burla. «Presidenta Liu Ruqing, ¿por qué se alteran tanto?» Su voz era firme, como si estuviera hablando del clima. El tío Li dijo que la presidenta Liu estaba arriba, así que simplemente pasé a saludar, y de paso, a ver cómo está el joven maestro Shu. Su mirada fue incisiva, mientras recorría una vez más al inerte Xu Henian en la cama. Después de todo, el aspecto que tiene el joven maestro Shu en este momento es verdaderamente desgarrador. ¿Desgarrador? Liu Ruyan soltó una carcajada de pura rabia, con los ojos afilados como cuchillos. ¿Desde cuándo el presidente Jiang tiene un corazón tan blando? Presidenta Liu, no se puede confiar en los rumores. La mirada de Jiang Lingyuan se posó sobre Xu Henian, con un tono burlón. No soy un animal de sangre fría. Mi corazón también es bastante blando, especialmente cuando veo a una pequeña bestia tan lastimera y entrañable. Presidente Jiang, cuide sus palabras. De lo contrario, no me culpe por ignorar nuestros lazos. La advertencia de Liu Ruyan llevaba consigo una determinación incuestionable. La sonrisa en el rostro de Jiang Lingyuan se desvaneció ligeramente, y sus ojos se volvieron profundos e inescrutables. No era amable ni afortunado. La compasión se perdió en su linaje hace mucho, pero la desesperación del joven frente a él y su humillación al ser mantenido vivo a la fuerza actuaron como un espejo que reflejaba los fríos fragmentos que creyó haber enterrado. Un pensamiento loco e ilógico echó raíces de repente en su mente calculadora. ¿Lazos? Jiang Lingyuan repitió suavemente, bajando el tono de su voz unos cuantos niveles, con un ritmo peculiar. Presidente Liu, lazos o algo así. Probablemente no tengamos mucho de todos modos. De repente cambió de tema, apartando la mirada de Xu Henian y recorriendo a las 4 mujeres que parecían estar enfrentándose a un enemigo mortal. Sus ojos poseían una agudeza penetrante que veía a través de todo, junto con un toque imperceptible de diversión. ¿Y si les digo que puedo hacer que coma? Esas palabras fueron como un trueno, explotando en la opresiva habitación. La furia en el rostro de Liu Ruyan se congeló al instante, transformándose en una sorpresa extrema y un escrutinio incrédulo. ¿Lograr que coma? ¿Cómo es eso posible? Habían agotado todos sus ruegos amables e incluso recurrido a la fuerza, todo sin éxito. Jiang Lingyuan, un hombre con una relación delicada con la familia Liu, el insondablemente astuto jefe de la familia Jiang, ¿por qué sería él capaz de hacerlo? ¿Cuál es su motivo? ¿Es una moneda de cambio para el proyecto de West City o una trampa más profunda? Sospechas masivas chocaban violentamente en su mente. Liu Ruqing parecía como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Sus ojos se abrieron de golpe, con lágrimas aún colgando de sus pestañas, lo que la hacía lucir increíblemente cómica. ¿Qué dijiste? Ella gritó, su voz subiendo de tono por la agitación. ¿Puedes hacer que Xiaonian coma? ¿Me estás tomando el pelo? Ni siquiera sabes que le gusta comer. El inmenso impacto la hizo olvidar temporalmente su ira, llenando su corazón de absurdo y una pizca de esperanza poco realista. La silenciosa Liu Rumei, junto a la ventana, también tuvo un cambio repentino en su mirada. Ella giró la cabeza bruscamente hacia Jiang Lingyuan, con los ojos como taladros, actuando como agujas de sondeo, tratando de atravesar su elegante fachada para ver sus verdaderas intenciones. ¿El precio cuál es? Ese era el único pensamiento de Liu Rumei. En la esquina, Liu Ruge miró claramente a Jiang Lingyuan por primera vez. Sus ojos estaban llenos de vigilancia, su cerebro calculador funcionando a alta velocidad con un toque de confusión, evaluando rápidamente la autenticidad y el motivo. Tasa de éxito, 0,01%. Se formó una fría cadena de lógica. ¿Por qué debería creerle? Liu Ruyun se obligó a calmarse. Su voz era gélida, cargada de profundas dudas y cautela. Presidente Jiang, mi hermano no es su moneda de cambio. No necesitamos su preocupación barata. Jiang Lingyuan parecía haber anticipado su reacción. Bajó ligeramente la mano, su postura permaneció serena, incluso mostrando un toque de aprecio por su vigilancia. La cautela de la presidenta Liu está totalmente justificada, dijo lentamente, mientras su mirada recaía una vez más sobre Xu Henian en la cama. Un brillo complejo cruzó sus ojos, como de lástima o resonancia. Porque él y yo somos iguales. Esa frase cargaba una pesadez que detenía el corazón. He probado la desesperación. He visto esa mirada muerta en sus ojos. Puedo entender el lenguaje de la desolación en su mirada. Su alma también ha sido drenada por sus seres más cercanos, arrastrándose solo a través del infierno más profundo. Presidenta Liu, no solo puedo hacer que coma, también puedo lograr que acepte el tratamiento, pero su voz era baja, cargada de un peculiar poder penetrante, encontrándose con las miradas conmocionadas, sospechosas y cautelosas de las hermanas Liu. Lanzó su demanda, con voz clara y firme.
Pero tengo una condición. La condición es muy simple. Déjenme quedarme a solas con él un rato. Media hora. No necesito que estén presentes. No necesito ninguna vigilancia. Miró deliberadamente en dirección a Liu Ruye. Solo él y yo, tranquilamente, por un rato. Imposible. Se negó rotundamente Liu Ruyun, resuelta y decidida. Jiang Lingyuan, ni lo pienses. Nunca dejaré que te acerques a Xiaonian a solas. ¿Quién sabe qué le harías? Su instinto de proteger a su hermano superó instantáneamente todo lo demás. La inmensa sensación de peligro hacía imposible que aceptara que estuvieran solos. ¿Qué estás intentando hacer? Liu Ruqing se erizó de inmediato, como una gallina protegiendo a sus polluelos. Te lo advierto, Jiang Lingyuan. Si te atreves a tocarle un solo pelo a Xiaonian, pelearé contigo hasta la muerte. Liu Rumei no habló, pero la intención asesina a su alrededor surgió repentinamente. Como cadenas de hielo tangibles, instantáneamente envolvieron a Jiang Lingyuan. La advertencia en sus ojos era cristalina. Atrévete a cruzar la línea aunque sea un solo paso. Ante esta monstruosa hostilidad y amenaza, Jiang Lingyuan simplemente soltó una risita suave. Esa sonrisa contenía una burla casi lastimera, como si observara a un grupo de bestias atrapadas custodiando inútilmente una jaula destinada a hacerse añicos. ¿Qué podría hacer yo? Después de todo, este es el territorio de la familia Liu, replicó, con un tono plano y carente de emoción. Sin embargo, su mirada recorrió bruscamente a las hermanas Liu. Hasta donde yo sé, a sus ojos, ustedes y yo parecemos exactamente iguales. No hay mucha diferencia. Solo somos personas empujándolo al abismo de diferentes maneras. Estas palabras fueron como una hoja envenenada, perforando precisamente el dolor más profundo de las hermanas Liu. Escuchó la voz interior de Xu Henian. Parecía que su yo del pasado fue una vez exactamente como ellas. ¿Qué diferencia había entre él y ellas? ¿Qué hizo exactamente su yo del pasado? ¿Qué hizo para que el chico frente a él le tuviera tanto miedo? Necesitaba respuestas. Dejó de mirar sus expresiones cambiantes, se dio la vuelta y caminó elegantemente hacia la puerta. Se detuvo ligeramente en el umbral, sin mirar atrás, dejando solo una última frase. La elección es totalmente suya, ya sea seguir usando tubos para mantener a este cadáver viviente, o arriesgarse a una oportunidad de hacerlo hablar de nuevo. Soltó una risita repentina y burlona, cuyo significado no estaba claro. Creo que dejar que esos hermosos ojos se apaguen sería una lástima. Antes de que su voz se desvaneciera, Jiang Lingyuan desapareció. Sus palabras fueron como una roca en un estanque, provocando violentas ondas. Liu Ruyun estaba lívida. Sus puños se apretaron con fuerza, su pecho subía y bajaba violentamente. Él sería una lástima, de Jiang Lingyuan, resonaba en su mente como una maldición. ¿Apostar? ¿Usar a Xiaonian para apostar por la posibilidad de un extraño? Pero si no lo hacían, ¿se suponía que debían simplemente verlo marchitarse, ser completamente destruido por esos tubos? Liu Ruqing se desplomó sobre la alfombra, devastada, con los ojos vacíos. Las palabras de Jiang Lingyuan golpearon su corazón como un pesado martillo. Él tenía razón. Frente a ellos, Xiaonian ya ni siquiera se molestaba en sentir odio. Quizás un extraño realmente podría romper esa coraza impenetrable. Este pensamiento le provocó un frío que le caló hasta los huesos y una desesperación aún más profunda. Liu Rumei permaneció en silencio, con su mirada gélida fija en la puerta. Liu Ruge se volvió a poner los auriculares, aislándose del ruido exterior, pero el código que saltaba en su pantalla era inusualmente caótico. Ella buscó frenéticamente los datos de Jiang Lingyuan, tratando de encontrar alguna base en el océano de información, pero en un rincón tenue de su corazón, se sintió sacudida por esa frase. El mismo tipo de gen. Solo quedaba un silencio sofocante en la sala de estar, mientras olas tormentosas chocaban dentro de cada uno de ellos. Detrás de la puerta del dormitorio estaba Xu Henian, respirando débilmente. Afuera, a las 4 mujeres les habían lanzado un cebo desde el diablo, empujándolas al borde de un precipicio, atrapadas en un dilema. ¿Apostar o no apostar? Era absolutamente cruel. El coche de Jiang Lingyuan se alejó de la finca Liu, mezclándose con el tráfico de la noche. Las vibrantes luces de la ciudad exterior se reflejaban en sus ojos profundos, similares a los de un fénix, pero no lograban provocar ni la más mínima ondulación. El interior del coche era lujoso y espacioso, pero la fragancia a cuero no podía ocultar esa intensa y persistente desesperación. Cerró los ojos. Las yemas de sus dedos golpeaban inconscientemente el reposabrazos. La escena en el dormitorio de los Liu se repetía en su mente, el cuerpo demacrado del chico siendo inmovilizado sobre la cama, un depresor abriendo sus labios agrietados y el tubo, como una serpiente fría, introducido a la fuerza por su garganta. Sus ojos inyectados en sangre no mostraban miedo, sino una humillación profunda y un odio monstruoso capaz de reducir todo a cenizas. Ese odio quemaba sus retinas como un fuego abrasador. Luego se quedó flácido, cayendo en un silencio sepulcral absoluto. Su mirada vacía era como una vela consumida. Un gemido apenas audible y ahogado escapó de la garganta de Jiang Lingyuan. Abrió los ojos de golpe. Un raro destello de irritación cruzó sus ojos, usualmente plácidos y profundos como pozos, junto con un dolor desconocido y punzante que había sido arrastrado a la superficie a la fuerza. Levantó una mano, presionando con fuerza sus sienes, intentando disipar la imagen.
¿Por qué? ¿Por qué Xu Henian agitaba con tanta intensidad las aguas congeladas y muertas de su corazón? ¿Era la desesperación en esos ojos demasiado familiar? ¿O era la humillación de ser mantenido vivo a la fuerza? Era como una llave, abriendo inesperadamente esa puerta en el fondo de su corazón. Una puerta que se había oxidado y cerrado hace mucho tiempo, sellando una oscuridad infinita. Las luces de neón parpadeaban sobre su rostro frío e impactante. Aturdido, el paisaje se retorció, reemplazado por otra imagen distante, fría y sangrienta. 6 años de edad. La mansión Jiang, una noche de invierno, madera de pino crepitando en la chimenea. El aire debería haber sido cálido y opulento. Sin embargo, un hedor a sangre pesado y nauseabundo flotaba como una niebla espesa y pegajosa, impregnando toda la magnífica y vacía sala de estar. El pequeño Jiang Lingyuan se escondía detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, cubriéndose la boca con fuerza. Sus ojos de obsidiana estaban abiertos al máximo, llenos de un terror y desconcierto indescriptibles. Vio el cuerpo alto de su padre desplomarse sobre la alfombra persa. Su costoso traje estaba empapado en sangre, con una daga antigua clavada en su corazón. Sus ojos seguían abiertos, mirando la lámpara con desesperación. Su madre, que siempre sonreía con dulzura y olía a rosas, yacía junto a su padre como una mariposa de alas rotas. Su camisón de seda blanca estaba teñido de un rojo cegador. Una pequeña pistola plateada yacía junto a su mano. Sus tíos, usualmente afables, mostraban ahora expresiones horribles. Se limpiaban los dedos con pañuelos ensangrentados, con ojos fríos y excitados, como si observaran a una presa destripada. Hermano mayor, cuñada, no nos culpen por ser despiadados. Cúlpense a ustedes mismos por interponerse en el camino. Es hora de que alguien más se reparta la fortuna de la familia Jiang. ¿A dónde se escapó ese mocoso? Límpienlo todo. No dejen cabos sueltos. Sus frías palabras, cual lengua de víbora, penetraron los oídos del pequeño Lingyuan. Un terror inmenso invadió su cuerpo. Se mordió el labio hasta sangrar para ahogar un grito. Lágrimas silenciosas se mezclaron con el sudor en su cuello. No supo cómo escapó. Solo recordaba el gélido viento nocturno cortándole la cara como un cuchillo. Corrió por su vida, cayendo y volviéndose a levantar. Su costoso pijama de terciopelo estaba desgarrado, cubierto de barro. Los perseguidores parecían demonios reclamando vidas. No se atrevió a mirar atrás. Siguió corriendo hacia el oscuro bosque. Ante él, el orfanato del Sagrado Corazón. Aquel nombre, que prometía esperanza a Jiang Lingyuan, resultó ser un infierno peor que la muerte de sus padres. Un samaritano lo había traído allí. El director tenía un rostro amable, pero sus ojos eran turbios como los de una serpiente venenosa. Los primeros días fueron entumecedores y gélidos. Solo había hambre, pan negro mohoso y una norma austera que nunca llenaba sus estómagos. Los niños eran como corderos temblorosos, acurrucados juntos en una miseria fría y húmeda. Pero Jiang Lingyuan pronto se dio cuenta de que el hambre era el más insignificante de sus tormentos. Era simplemente el comienzo. La sala de confinamiento era otro tipo de infierno, en lo profundo del subsuelo, de menos de 2 metros cuadrados, sin ventanas, solo una pesada puerta de hierro, completamente oscura. El aire era fétido y sofocante, mezclado con un hedor a descomposición nauseabundo y dulzón. Los niños encerrados dentro a menudo no veían la luz del día durante días y noches interminables. Oscuridad, oscuridad infinita, silencio sepulcral, un silencio sepulcral enloquecedor. El tiempo perdió todo significado. Solo quedaban sus propios latidos frenéticos y pesados, y su respiración resonando en el espacio reducido, como un toque de difuntos. El hambre, el frío y el miedo actuaban como gusanos sobre un cadáver, royendo su voluntad poco a poco. Alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Las paredes frías parecían los cadáveres de sus padres. Rostros retorcidos se manifestaban en la oscuridad extrema. Claustrofobia. La sensación de aislamiento era como agua de mar helada, sumergiéndolo lentamente por encima de su cabeza, trayendo una condena sofocante. Cada vez que lo sacaban de la sala de confinamiento, Jiang Lingyuan parecía haber sido sacado del agua, empapado en sudor frío, con los ojos vacíos y desenfocados. Le tomaba mucho tiempo recuperar, aunque fuera una pizca de realidad, pero la oscuridad más profunda estaba oculta detrás de los chequeos médicos. De vez en cuando, hombres extraños venían al orfanato. Vestían ropa cara y elegían niños para exámenes médicos bajo la apariencia de adopción. El director se frotaba las manos, con una sonrisa aduladora pegada en el rostro. Jiang Lingyuan fue elegido. Un estetoscopio frío fue presionado contra su pecho. El hombre extraño lo escudriñó. Su mirada era como si estuviera evaluando un objeto. Vio en los ojos del hombre cálculo y una satisfacción apenas perceptible. Le dijeron que se subiera a una báscula fría para registrar su altura y peso. Incluso le ordenaron quitarse la camisa, dejando al descubierto su espalda demacrada, cubierta de cicatrices viejas y nuevas. Dejó que los dedos del hombre presionaran sus costillas, evaluando la calidad de la mercancía. Sujeto número 7. Tipo de sangre B, RH negativo. Raro. El desarrollo esquelético es bueno. La evaluación de la salud de los órganos muestra potencial. Marcar como alta prioridad. La voz fría sonó como una sentencia de muerte. En ese momento, Jiang Lingyuan comprendió que no era una persona.
solo era un órgano con etiqueta de precio esperando ser extraído. Un terror inmenso surgió dentro de él, pero un odio helado congeló instantáneamente toda su sangre. Miró ferozmente el perfil servil del director y se quedó mirando las gafas de montura dorada y los ojos fríos de la mujer a su lado. Grabó cada rostro profundamente en su médula. Tenía que sobrevivir. Iba a hacer que estas personas pagaran 1.000.000 de veces más. Luchó en ese orfanato, ese infierno viviente, durante 2 años enteros. Cada día era una rutina atormentadora. Miedo, humillación, hambre, desesperación. Su cuerpo acumulaba constantemente nuevas cicatrices. La tensión crónica en su estómago se convirtió en espasmos habituales, un miedo mórbido a los espacios oscuros y estrechos, una repulsión violenta hacia cualquier hombre extraño que se le acercara. Sus traumas eran como hierros candentes en su alma. Una noche de tormenta, aprovechó que ayudaba en la cocina para robar un cuchillo oxidado y forzó la cerradura del cuarto, algo que nadie había logrado antes. Como un joven lobo demacrado, con su ferocidad totalmente desatada, confiando en su sed de vida y su odio monstruoso hacia sus enemigos, corrió salvajemente a través de la tormenta y el barro. Escapó del infierno viviente, llamado Sagrado Corazón. Sin embargo, regresar a la familia Jiang no le recibió con un refugio cálido, sino con una lucha de poder más fría y cruel que la del orfanato. Acosado por lobos que acechaban por todos lados, aquellos tíos que asesinaron a sus padres hacía tiempo que se habían repartido el patrimonio de la familia Jiang. Lo veían como una espina en su costado, una astilla en su carne, ansiosos por eliminar este cabo suelto. Fue entonces cuando el viejo jardinero, siempre oscuro y encorvado, arriesgó su vida para acoger a Jiang Lingyuan en secreto. En un sótano con olor a tierra, Jiang Lingyuan era como una mala hierba venenosa, oculta del sol, comenzando su letargo. De día, era el nieto silencioso, sucio y medio tonto del viejo jardinero, soportando las palizas y humillaciones gratuitas de los secuaces de su tío, como el más despreciable perro callejero. Pero por la noche, bajo la tenue luz amarilla de la lámpara de aceite, devoraba los periódicos viejos que el jardinero traía a escondidas, revistas de negocios, libros de derecho, cualquier cosa que pudiera ayudarle a entender el mundo y seguir los movimientos de su enemigo. El viejo jardinero había servido al antiguo señor de la familia Jiang. Era letrado y entendía cómo funcionaba el mundo, así como la antigua red de la familia Jiang. Se convirtió en el único mentor de Jiang Lingyuan, su guía en la oscuridad. Jiang Lingyuan aprendió a resistir. Tomó su odio monstruoso y su agonía profunda y los enterró bajo una expresión impasible y una postura sumisa. Aprendió a observar como la víbora más paciente, identificando las debilidades de cada tío. Con una mente endurecida, aprendió a manipular, manipulando los conflictos entre sus tíos, su deseo de dinero y poder, y su codicia. Sembró semillas de sospecha y odio entre ellos. Los instintos que le inculcaron con tortura en el orfanato operaban con una eficiencia fría y despiadada. Ya no sentía miedo. El miedo se había convertido en el combustible de su venganza. Sus espasmos estomacales los contenía a la fuerza con extrema compostura. Su miedo a la oscuridad se convirtió en su mejor cobertura. Su repulsión hacia los hombres se transformó en un arma afilada para ver a través de la naturaleza humana. Las llamas de la venganza ardieron durante 10 años completos. Jiang Lingyuan, con la fuerza de un rayo, regresó al núcleo del poder de la familia Jiang. Ya no era un niño esperando a ser masacrado. Era como una espada de venganza forjada en el fuego del infierno, precisa y despiadada, asestando golpes fatales. Las pruebas bastaron para enviar a los tíos implicados y a sus secuaces al infierno. Sus tratos sucios, el contrabando, el lavado de dinero y el orfanato fueron expuestos, causando conmoción en tribunales y medios. No tuvieron salida digna. Los autores intelectuales murieron en prisión por extraños suicidios, reflejando la trágica muerte del padre de Jiang Lingyuan. Los cómplices fueron enviados a manicomios, sufriendo tormentos peores que la muerte, deseando estar muertos. Aquellos parásitos familiares que no tenían sangre en sus manos, pero que observaban fríamente desde la barrera, fueron completamente despojados de todos sus bienes y desterrados de la familia Jiang. Como perros callejeros, sufrirían el resto de sus vidas en la pobreza y la indigencia. Sobre el director, Jiang Lingyuan visitó el orfanato, que seguía podrido pese al cambio de nombre. Nadie supo qué pasó esa noche. Días después, en un vertedero, hallaron un cadáver irreconocible, devorado por perros salvajes. Dispersos cerca, había jirones desgarrados y manchados de sangre de una túnica de sacerdote y una etiqueta amarillenta que decía «Sujeto número 7». La sangre borró el pasado y lo rehizo por completo. La familia Jiang se expandió rápidamente bajo su control. Sus métodos eran despiadados, sus acciones rápidas y decisivas, haciendo que todo el mundo empresarial observara con asombro. Descartó todas las emociones inútiles, tratando todo como ganancias medibles u obstáculos por eliminar. Construyó un imperio empresarial mucho más vasto y frío que cuando sus padres estaban vivos. Erigió un muro más alto y grueso alrededor de su corazón, aislándose de toda calidez.
Fuera de la ventanilla del coche, las luces de neón se volvieron escasas mientras entraban en su finca privada en la montaña. En el enorme despacho, solo una lámpara de pie de luz tenue estaba encendida. Jiang Lingyuan estaba de pie frente al enorme ventanal de suelo a techo, contemplando la densa noche. Sostenía un vaso de licor fuerte en la mano. El líquido ámbar giraba, reflejando su perfil frío y profundo. Levantó la mano, sus largos dedos rozando suavemente justo debajo de su clavícula izquierda. Una cicatriz se había desvanecido hace mucho tiempo, pero aún se veía horrible. Era la marca de uno de los castigos del director, una señal de vergüenza, y también un recuerdo de cuando se cortó accidentalmente al forzar la cerradura de hierro con aquel cuchillo oxidado. Pequeño monstruo. El recuerdo del director llamándolo así surgió en su mente, teñido de una alegría retorcida. ¿Eres tú también un pequeño monstruo, Xu Henian?, murmuró para sí mismo. Su voz sonó excepcionalmente clara y fría en el estudio vacío. Su desesperación, su aislamiento, su anorexia, era como un espejo distorsionado que reflejaba el abismo en el que él mismo se había hundido alguna vez. Solo que el páramo en los ojos del chico parecía aún más absoluto que el suyo en aquel entonces, aún más desprovisto de voluntad de vivir. Toc, toc. Un suave golpe sonó en la puerta. Jiang Lingyuan no se dio la vuelta. Su asistente entró en silencio, presentando respetuosamente una caja de sándalo. «Jefe, el artículo que solicitó». Jiang Lingyuan tomó la caja de madera y la abrió para revelar un exquisito reloj de bolsillo de plata. Lo sacó y examinó la carcasa, plata pura de suave lustre con bordes grabados en enredaderas. El zafiro central, profundo como un estanque, estaba rodeado de diamantes que brillaban como estrellas. Justo en ese momento sonó el teléfono del asistente. Un momento después, el asistente regresó al lado de Jiang Lingyuan. «Jefe, la familia Liu ha respondido». Jiang Lingyuan continuó jugueteando con el reloj de bolsillo, sin siquiera levantar la cabeza. La familia Liu dice que mañana por la tarde a las 3:30, 15 minutos, sin cámaras, solo por esta vez. Las comisuras de los labios de Jiang Lingyuan se curvaron lentamente en una leve sonrisa gélida. No había presunción en esa sonrisa, ni cálculo, solo una calma gélida y sin fondo, como un estanque profundo y helado. Guardó el reloj de bolsillo en la caja de sándalo y se bebió el licor de un trago. El líquido picante le quemó la garganta, aportando un rastro fugaz de calor, pero no pudo calentar ese corazón congelado desde hace mucho. El páramo en los ojos de Xu Henian, ese corazón muerto, quería reavivarlo porque podía sentirlo. Este pequeño monstruo que había salido arrastrándose del abismo llevaba consigo la misma aura peligrosa y misteriosa que él. Mientras tanto, lúgubres parches de luz caían sobre la alfombra del dormitorio de la familia Liu. El aire estaba cargado con el olor a desinfectante y una penumbra mortal. En la tenue luz, las 4 mujeres Liu estaban de pie como 4 estatuas silenciosas fuera de la puerta del dormitorio. El aire estaba tan tenso como la cuerda de un arco tensada al máximo, impregnado de ansiedad, desconfianza y la desesperación de verse empujado al límite. Liu Ruyan se apoyaba contra la fría pared, con los labios apretados con fuerza. Los puños de su costoso traje de negocios estaban arrugados debido a su fuerte agarre. Su mirada estaba fija en esa puerta cerrada, con el corazón latiéndole con fuerza. Media hora, Jiang Lingyuan. Será mejor que hagas lo que dijiste. Si te atreves a tocarle un solo pelo, yo, Liu Ruyan, usaré todo lo que tengo para hacer que tu familia Jiang pague el precio. Las palabras afiladas salieron de sus labios, pero el sudor frío en su frente traicionaba las tormentosas olas en su corazón. Liu Ruqing, ansiosa y enojada, murmuró: Jiang Lingyuan, si te atreves a tocarle ni un pelo, lucharé contra ti hasta la muerte. Su tono cargaba con una tensión casi neurótica. En cuanto a Liu Rumei, estaba en silencio, como una espada desenvainada, lista para derramar sangre. Montaba guardia justo al lado de la puerta, con una postura rígida como un poste, cada músculo de su cuerpo tensado al extremo, en el punto crítico de estallar en cualquier momento. Sus ojos afilados, como los de un halcón, vigilaban atentamente cada rincón de la entrada. La gélida intención asesina que irradiaba hacía que el aire mismo pareciera congelarse. Cámaras bloqueadas, habitación insonorizada. Jiang Lingyuan, más te vale rezar para que tu método funcione. De lo contrario, su mirada helada destellaba con un toque de locura impulsada por este riesgo masivo. Liu Rouge estaba acurrucada en las sombras de la esquina, con una computadora portátil apoyada sobre sus rodillas. La tenue luz azul se reflejaba en su pequeño rostro tenso, mientras sus dedos tecleaban rápida y silenciosamente sobre el teclado. Cámaras del pasillo, imágenes térmicas del perímetro de la villa. Solo una pantalla estaba en negro, la habitación de Xu Henian. Cumplió su promesa y apagó las cámaras en la habitación de su hermano. Sus dedos temblorosos delataban su ansiedad. Jiang Lingyuan, en cambio, lucía una leve sonrisa y calma absoluta. Ignorando a las mujeres, su mirada seguía fija en la puerta cerrada. La luz era tenue en el dormitorio, con las cortinas cerradas bloqueando todo. Jiang Lingyuan entró, su porte noble desentonaba en esa habitación desesperante. Con calma, cerró la puerta con llave tras de sí. Clic. Un sonido suave. El sonido no fue fuerte, pero fue como una aguja perforando instantáneamente el silencio sepulcral de la habitación y se transmitió claramente a los nervios tensos fuera de la puerta. No ofreció ninguna cortesía, ni intentó despertarlo con un tono amable.
Cuando habló, su voz era clara y agradable, pero tenía una textura fría y metálica. Cada palabra era cristalina, como cuentas de hielo cayendo sobre un plato de jade. Xu Henian, levanta la cabeza y mírame. Su tono llevaba la coerción de alguien acostumbrado desde hace mucho al poder y una dureza casi indiferente. La figura en la cama se tensó por un momento. Aquellos ojos vacíos parecían mostrar una leve onda de emoción. Pero aún así, no hubo reacción. Las comisuras de los labios de Jiang Lingyuan se curvaron en una sonrisa leve y gélida. Dejó de hablar y en su lugar, lenta y metódicamente, sacó algo de la caja de madera marrón oscuro que llevaba. Era un reloj de bolsillo de plata antiguo increíblemente exquisito. Con sus largos dedos, de una manera casi juguetona, extremadamente lento y con cierto ritmo, acarició la suave y fría carcasa de plata. Sus yemas de los dedos se detuvieron especialmente en aquel zafiro azul profundo, frotándolo suavemente. Luego, con un ligero movimiento de su pulgar, clic, un sonido suave. La tapa se abrió de golpe. El sonido nítido del tic-tac mecánico resonó al instante. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido rítmico portaba un poder extraño y penetrante, como el latido de un reloj antiguo golpeando contra el aire congelado con cada tic. La mirada de Jiang Lingyuan no se posó en la esfera. En cambio, permaneció firmemente fija en Xu Henian, quien estaba en el sofá. Era como si simplemente estuviera jugueteando con una baratija insignificante. Su voz llevaba un rastro de burla descuidada. Mírate ahora mismo, como un pajarito que ha perdido su refugio, encerrado en una jaula, esperando a que alguien le ofrezca un poco de fría caridad. Hizo una pausa, sus yemas de los dedos golpeando suavemente el reloj de bolsillo, con un sonido sordo y leve. Su tono se volvió aún más frío y mordaz. Tu madre, que murió en un accidente automovilístico tratando de protegerte, si supiera que el hijo que salvó desesperadamente ahora yace aquí como un charco de barro sin vida, paralizado y esperando morir, ni siquiera dispuesto a mirar el último recuerdo que ella dejó atrás, me pregunto, ¿estaría tan desconsolada que saldría arrastrándose de su tumba? ¡Cállate! Un grito estridente e inhumano desgarró violentamente el aire. Xu Henian. En la cama reaccionó como si hubiera sido golpeado por la maldición más cruel. Su cuerpo tembló violentamente. Se incorporó bruscamente, su rostro pálido, casi transparente, retorciéndose de agonía. Sus ojos, que temblaban salvajemente, se llenaron al instante de un odio ardiente y venenoso. Miró ferozmente a Jiang Lingyuan. De repente una luz tenue parpadeó. Su mirada se desvió, clavándose directamente en el reloj de bolsillo abierto en la mano de Jiang Lingyuan. El reloj de bolsillo de mamá. ¿Cómo es que está en sus manos? Un grito silencioso estalló como un tsunami en su corazón. Inconscientemente, este reloj era su única ancla cuando caía en la oscuridad. Era el último recuerdo cálido que su madre le había dejado. Cada vez que quería morir, tocar su fría caja y escuchar su débil tic-tac le hacía sentir como si todavía pudiera percibir la dulce mirada de su madre. Era lo que lo mantenía al borde del precipicio de la desesperación, aferrándose desesperadamente a su último hilo de vida, hasta que el reloj se perdió y el hilo que lo ataba a este mundo frío se rompió por completo. Y ahora, estaba realmente en manos de este demonio, siendo manipulado tan irrespetuosamente por él e incluso utilizado para insultar a su madre. Un odio monstruoso y una obsesión casi demencial borraron al instante todo su entumecimiento y falta de vida. Dámelo. Xu Henian soltó un rugido como el de una bestia acorralada. Ignorando su extrema debilidad física, se lanzó fuera de la cama. Su movimiento fue tan rápido que derribó la leche que estaba en la mesa baja a su lado. El vaso se hizo añicos en la alfombra y el líquido blanco se extendió rápidamente. ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! Como una bestia enfurecida y moribunda, utilizó hasta la última gota de fuerza de su cuerpo para lanzarse hacia el reloj de bolsillo en la mano de Jiang Lingyuan. Sus pasos vacilaban violentamente, pareciendo como si fuera a colapsar en cualquier segundo. Pero en esos ojos inyectados en sangre, solo quedaba el reloj de bolsillo con su brillante zafiro azul. Jiang Lingyuan lo había previsto. En el momento en que se abalanzó, levantó el brazo con calma. El exquisito reloj de bolsillo descansaba firmemente sobre las puntas de sus dedos, flotando justo encima de la cabeza de Xu Henian, brillando con un lustre frío y tentador. «Es mío. Devuélvemelo». Sus gritos eran roncos. Xu Henian falló y se desplomó pesadamente contra el suelo. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo frío con un ruido sordo, enviando un dolor punzante a través de él. Sin embargo, parecía no sentir nada. Luchó por ponerse de rodillas, aferrándose al pantalón de Jiang Lingyuan con fuerza. Sus dedos se estiraron desesperados, intentando alcanzar esa mano y arrebatarle el reloj. Lágrimas de humillación y anhelo bañaron sus mejillas. «Dámelo, dámelo», rugió. «Es de mi madre, es mi vida. Por favor, devuélvemelo, por favor». Sus súplicas se mezclaban con el odio que hervía locamente en su corazón. Como un hombre que se ahoga, se aferró desesperadamente al dobladillo de la ropa de Jiang Lingyuan, con las uñas clavándose tan fuerte que casi perforaron la costosa tela. Jiang Lingyuan miró hacia abajo desde lo alto. Observó al chico a sus pies, que actuaba como un loco, todo por un reloj de bolsillo, dejando de lado toda dignidad.
En lo profundo de sus ojos fríos, destelló un rastro de emoción compleja, una que ni siquiera él mismo notó. Dejó que el chico lo arañara y trepara por él, con el brazo sosteniendo el reloj de bolsillo con firmeza. Su voz era profunda, cargada de crueldad. Shugenian asintió frenéticamente, llorando, jadeaba, con ojos suplicantes. La mirada de Jiang Linjuan recorrió el otro vaso de leche, luego volvió a caer sobre el pecho violentamente agitado de Shugenian. Su voz era tan fría como una cuchilla. ¿Ves ese vaso de leche? Hizo una señal con los ojos. Bébela toda, hasta la última gota. Bébela toda y será tuyo. Balanceó el reloj de bolsillo, el zafiro refractando una luz fría. Bebe la leche. Los ojos llenos de lágrimas de Shugenian miraban inexpresivamente el vaso de leche. Su estómago, por la inanición y agitación, sufría espasmos. Una ola de náuseas lo golpeó. Solo oler el intenso aroma a pescado de la leche le cerró la garganta, provocándole arcadas inmediatas. No quería beberla. Era repugnante. Quería vomitar. Pero si no la bebía, el reloj de bolsillo de mamá, la foto dentro, la dulce sonrisa de su madre, pasaban frenéticamente por su mente abrazada por el odio. La carcasa fría y lisa, el zafiro azul, el leve sonido del tic-tac. Ese era el único ancla en lo profundo de su alma, una existencia más importante que su propia vida. Un gemido reprimido y agonizante se escapó de su garganta. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que casi sangró. Soltó abruptamente la pernera del pantalón de Jiang Linjuan, prácticamente a gatas, tropezando hacia la pequeña mesa. Con manos temblorosas, tomó la leche tibia. El fuerte aroma a leche le invadió la nariz al instante. Su estómago se convulsionó violentamente. Las intensas ganas de vomitar hicieron que su visión se oscureciera. Soltó una violenta arcada seca, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Las lágrimas brotaron de nuevo. «Ni se te ocurra vomitar», ordenó Jiang Linjuan con frialdad. Miró fijamente el reloj de bolsillo en la mano de Jiang Linjuan. La obsesión demencial en sus ojos superó su extremo malestar físico. De repente bajó la cabeza, como si se aferrara a un salvavidas, y llevó el borde del vaso a sus labios. Clup, clup. Forzó la leche tibia a bajar por su garganta, con movimientos desesperados y torpes. La leche se le fue por el camino viejo, y le provocó una tos desgarradora. Sin más, se limpió las lágrimas y la leche con el dorso de la mano, y siguió tragando con fuerza. Su estómago se revolvía violentamente, con espasmos de un dolor agonizante. Su frente se cubrió al instante de sudor frío. Intensas oleadas de náuseas golpeaban su garganta una y otra vez. Lo soportó, apretando los ojos y apoyándose en su loca obsesión por el reloj de bolsillo, se tragó a la fuerza todo el vaso de leche. Clac, el vaso vacío se resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra. Shugenian se desplomó inerte sobre el suelo, con las manos aferradas a su estómago acalambrado en un agarre mortal. Su cuerpo se encogió formando una bola apretada, jadeando con dificultad. Cada respiración le causaba dolor. Su rostro pálido estaba cubierto de lágrimas, manchas de leche y sudor frío. Se veía completamente miserable, pero sus ojos permanecían fijos, llenos de una urgencia desesperada, mirando con anhelo el reloj de bolsillo en la mano de Jiang Linjuan. La vacuidad muerta había desaparecido de sus ojos, dejando solo una obsesión enfermiza casi ardiente.